A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, bien, Bruno, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, el gusto de estar con el capitán del Olimpia, Richard Ortiz. Richard, gusto de saludarte antes que nada. Muchas felicidades, Richard. ¿Cómo andás? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. Bueno, Richard, ¿cómo amaneciste? ¿Qué sensación tenés hoy después de seguramente ya repasar mentalmente? No sé si lo hiciste anoche, el partido, hoy habrás visto televisión, escuchado los comentarios. ¿Cómo se siente todo esto? Y la verdad que contento. Anoche creo que me dormí como 4:30. Después en las 2:30 mostraba otra vez el partido y vi todo. Y la verdad que contento con el grupo. Los muchachos pusieron todo. Creo que hicimos una historia de lo que nunca ha pasado en este club, y ayer hicimos historia, la verdad, que no era fácil, pero nosotros sabíamos desde el principio que podíamos meter 4 goles o más, y ayer se dio eso, gracias a Dios pudimos convertir todos los goles. Richard, antes que nada, felicidades. Lo de ayer, en tu carrera, ¿dónde lo colocás? Porque uno recuerda todas las que viviste, las lesiones, los retornos, aquel gol con la selección, por ejemplo, contra Uruguay, ese abrazo cuando sos piedra angular para lo que termina siendo el tetra del Olimpia, y lo de ayer, ¿dónde entra un poco en esta categoría de tu vida y tu carrera como futbolista? Bueno, yo creo que diría que la vida te da revancha, el fútbol te da revancha. He pasado momentos duros y bueno, y estos partidos que siempre te da la revancha, y aquel partido también contra Uruguay, último momento, ayer también a los 82-83 creo que era partido importante, y bueno, la verdad que muy contento en lo personal, así como dije recién, y también ayudar al equipo a entrar en octavo de final, que no era fácil, que creo que la mayoría ya no creía en nosotros, y ahora estamos más vivos que nunca, así que contento por eso. Richard, el grupo se debió a una alegría así, y como decís, más vivo que nunca, porque justo da la casualidad que esta reacción aparece en el partido que lo lleva a octavo. Hay un mes de descanso como para ver qué tienen que mejorar, que seguramente ustedes saben que es bastante, pero el partido de ayer fue histórico. Realmente no siempre se ve un partido así, por más que no estemos hablando de un equipo paraguayo, hablo hasta a nivel internacional, y hablo de jugadores que por ahí estaban golpeados, ¿verdad? Uno veía a Pita llorando y realmente se emociona, porque uno es futbolista pero también ser humano muchas veces. Se da el tema de la crítica despiadada más allá de lo futbolístico, que hay que separar, y esto seguramente es una victoria de todo el grupo, que en algún momento también hasta de algún dirigente recibió alguna crítica de esas que son medio destructivas. Sí, claro, nosotros somos conscientes y somos humanos también, podemos equivocarnos, pero no es que queremos hacer a propósito algunas veces, pero la gente ve, algunas veces la gente es mala, te dice cualquier cosa y a algunos le afecta y a otros no. Y la verdad que ayer a Pita le vi emocionado, yo también estaba emocionado, y la verdad que si mirar redes sociales, hace 2 años que vengo remando de abajo, digamos, me decían de todo, y bueno, yo calladito, yo no soy de hablar mucho, ustedes me conocen, no soy de hablar, y yo trabajo en silencio. Y creo que ayer se vio el grupo que tenemos, el grupo humano que tenemos es impresionante, así que ayer se vio en la cancha eso, de lo más chico, lo más grande. Creo que eso ayudó muchísimo ayer para la goleada. Richard, vos tenés espalda ancha, a lo mejor igual golpea el hecho de que te estén criticando permanentemente en redes sociales, pero quiero preguntarte esto muy sinceramente, porque
detrás de cada persona siempre hay una familia, están los hijos principalmente, está la esposa, el tío, están los padres. Y recibir críticas a veces, realmente uno lee cosas que yo no entiendo por qué, y nosotros lo pasamos también, ¿verdad? Pero entendemos muy bien cómo funciona esta película porque hoy me dicen olimpista de mierda, mañana te dicen cerrista hijo de P, vos tal cosa, o sea, todo depende mucho del humor o de cómo se están dando los resultados de cada equipo o el rendimiento de un jugador. Pero en tu caso me llama mucho la atención porque sos un jugador que siempre se entrega. Y yo creo que el jugador que se entrega es por algo, ¿verdad? Y cualquiera puede tener un bajón en su carrera futbolística, pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Cómo vos relatás que viviste ya 2 años que venís remando con el tema esto de las redes sociales, que no me extrañaría que dentro de un mes cambie otra vez, ¿verdad? Que eso es así. Pero ¿cómo hace tu familia? ¿Cómo vos sentís que tu familia, porque ellos no pueden estar en un termo, ¿verdad? Sienten y ven y leen seguramente todos los comentarios que hacen, a veces ya hacen alusión a cosas personales, inclusive hacen alusión al físico, que me parece que eso es una costumbre muy, muy mala que tienen algunos paraguayos de querer hablar de cuestiones que hacen referencia o al físico o a cuestiones que no tienen que ver con la profesión estrictamente, Richard. Sí, la verdad que, así como dijiste, yo la verdad que no, ya estoy acostumbrado, ya no le hago caso a la gente, yo sé lo que puedo dar, por eso yo no soy de hablar mucho, ustedes me conocen cómo soy, no soy de hablar, no soy de publicar cosas, y la verdad que mi familia es lo que más sufre. Mis hijos me preguntan por qué se van al colegio y le dicen cosas, creo. Y después me pregunta, ¿verdad? Papá, ¿por qué te dice gordo? Porque vos no sos gordo. Y algunas veces eso, por ejemplo, molesta, pero trato de no entrar en su juego, en el juego de la gente. Y yo siempre trabajo con humildad, siempre. Y algunas veces molesta, pero no hay que hacerle caso a la gente, porque siempre hay gente mala. Y así como te dije, contento con el grupo, yo en lo personal muy contento también por los goles de ayer, para la clasificación al equipo, y así como te dije, ahora vamos a tener tiempo para trabajar, para corregir algunas cosas que tenemos que mejorar y bueno, esperar qué rival nos toca y ver qué pasa después. ¿Este podría ser tu último año en Olimpia, Richard? Mi último año. Sí. Tengo todavía contrato 1 año y medio. No, pero digo, hablo desde el punto de vista de que seas transferido o que cambies de aire. Me refiero a eso, no el tiempo de contrato. Tengo un contrato, no sé. Seguramente si hay ofertas, seguramente vamos a hablar, pero creo que no hay nada hasta ahora. Pero digo, ¿te sentís cómodo? ¿Querés continuar en el club? ¿Querés seguir con los desafíos, con todo lo que conlleva lo que estábamos hablando también? No, claro, obviamente cada jugador creo que en un club más grande del país y cada jugador entrena para dar lo mejor. A mí me gusta siempre competir y bueno, tenemos lindos desafíos y la verdad que me quiero quedar. Olimpia me dio todo, así como yo también. Creo que di todo siempre y tengo todavía contrato, como te dije. Richard, yendo a lo netamente futbolístico, creo que no hay que rebuscar demasiado en el archivo para encontrar que lo de anoche fue uno de los mejores partidos, no solamente de este año, sino de los últimos tiempos. Y te pregunto, da la sensación como que ahí en la cornisa, cuando están a punto allí reaccionan. Ocurrió en La Paz, ocurrió ayer. ¿Por qué cuesta el tema de una constancia, de cierta estabilidad, comprendiendo
toda la inestabilidad que hubo en el cuerpo técnico en los últimos tiempos, ¿por qué le ha costado al equipo mantener cierta regularidad en el volumen de juego? Bueno, yo creo que desde Bolivia empezamos a jugar bien, metimos, después ganamos el partido allá, después vinimos a jugar contra Inter acá, creo que hicimos un buen partido, lamentablemente no era el resultado que queríamos, pero la actitud creo que se vio diferente, y este último partido también se vio otra vez. Creo que hace 3 partidos de la Copa estamos demostrando que queremos algo más, ¿verdad? Y bueno, creo que podemos. Así como te dije, ahora vamos a tener tiempo para poder corregir algunas cosas y después esperar al rival. Creo que este es el camino. Richard, con la presencia de Brian Ojeda, te soltás más, estás más cerca del arco contrario, más cerca del gol. De hecho, marcaste aquel contra Always Ready, ayer 2 goles. Te vimos también en otras situaciones frente a Inter, cuando atacaron acá en aquel primer tiempo. ¿Te conviene más el tema de tener más soltura, aprovechar tu pegada, antes que, me parece que antes, y esto lo sabrás dentro de lo íntimo, cuando te tocaba estar más atrás a vos, por momentos los volantes contrarios te ganaban en inferioridad numérica, y ahora es como que eso tiene que saberlo Brian y vos un poco más suelto? No, es que un poco más suelto. Ayer se dio nomás que ellos se metían atrás y teníamos que romper líneas. Por eso yo pisaba mucho ayer. Cuando yo rompía, Brian se quedaba, y cuando él se iba, yo me quedaba. Entonces, no es que jugó más suelto. Otro partido, por ejemplo, teníamos más posesión y tenía que estar atrás ahí para empezar la jugada. Y ayer, como ellos no salían, entonces teníamos que romper, teníamos que llegar uno de los dos, y ayer creo que se me dio, yo llegué más al área y convertí 2 goles. La pretemporada estuvo bien, Richard, disculpame, porque se habló mucho de lo físico. Hay algunas lesiones musculares importantes en jugadores jóvenes y que también estaban rotando, porque no es que venían jugando todos los partidos. Necesitan en este junio hacer un buen trabajo físico nuevamente, como para arrancar el segundo semestre bien, porque son llamativas las lesiones musculares que hubo de principio a fin. Sí, son cosas que pasan siempre. No es cuestión de pretemporada ni nada. Son cosas que pasan en el fútbol. Algunas veces le toca a uno, a otro, y bueno, eso es parte del fútbol. Y ahora, como te dije, vamos a tener mucho tiempo para poder trabajar tranquilo y pensar en lo que viene. Richard, en cuanto a lo táctico, queda pendiente de este primer semestre las pelotas cruzadas y paradas. Ayer otra vez 2 goles. ¿Por dónde crees que pasa eso? ¿Falta concentración? ¿Hay que trabajarlo más? ¿Cuál es tu explicación? Creo que falta de concentración nada más. Así como dije hace rato a un colega tuyo que en el segundo gol le reclamé a Pita, y después cuando metió el gol me dijo que me dedicaba al gol porque era error de él para el segundo gol de ellos, y bueno, son concentraciones, no más faltaba. Richard, ¿qué tal el entendimiento, lo que pregona y la comprensión de lo que quiere Orteman y su cuerpo técnico? Y la verdad que contento, porque hasta ahora estamos haciendo bien las cosas. Perdón. Desde Bolivia empezamos, quería atacar, quería más agresividad en el medio, y creo que estamos haciendo bien, estamos entendiendo lo que él quiere, y la verdad que contento, y así como te dije, ahora vamos a tener tiempo, seguramente va a tener más tiempo para trabajar, decir más su idea, y bueno, como te dije, ahora a terminar bien el semestre y después pensar en la pretemporada. Richard, ¿vos no podés jugar el primer partido de octavos? Creo que no sé. Tercera amarilla ya, ¿verdad? 3 amarillas tengo. Bueno, pues para la revancha ya, pero
caliente el partido. Ayer un venezolano entró a gritarle el gol al árbitro en la cara. El que había salido del campo de juego. Se calentó el partido en un momento porque era un partido increíble, ¿verdad? Uno entiende, pero se calentó en un momento, Richard. Sí, la verdad que el árbitro cobraba cualquier cosa. No sé, no se le podía hablar, no se le podía decir nada. Y la verdad que me extrañó el árbitro. Pero bueno, por suerte pudimos ganar. Y estamos más tranquilos ahora. Ayer se desahogaron muchos de ustedes después de la victoria, como que se sacaron una mochila muy pesada encima, Richard. No sé si diría mochila, pero nos desahogamos, sí. Porque el último gol ya todo el mundo, creo que si es que escuchan el audio, el video, ahí se ve luego como todos gritamos, así que el único que te da eso es el fútbol, así que contento. Richard, la fortaleza mental, la fe siempre estuvieron, ¿no? Porque fíjate, ustedes ya estaban, el 3-0, llega el 3-1, tenés que marcar otra vez 2, me imagino que eso desmoraliza. Y cuando consiguieron el quinto, llega el segundo otra vez de Táchira, y para recuperarte de eso tenés que tener una fe bárbara, ¿no? Y sí, la verdad que sí, pero nosotros sabíamos que íbamos a hacer, porque ellos estaban con un hombre menos, y ellos no salían, entonces nosotros llegábamos fácil, llegábamos a los costados, y ahí le hacíamos daño, y sabíamos que íbamos a meter, por eso cuando entró el primero, buscamos otra vez, conseguimos 2 goles rápidos, después lamentablemente ellos metieron otra vez el segundo, y salimos a buscar otra vez, y así conseguimos. En ningún momento bajamos la intensidad del juego, así, por eso creo que pudimos conseguir. Richard, ¿en qué momento lo sintieron que estaba complicado el tema? Porque realmente fue un partido épico, un partido realmente de los últimos años que uno ve y no sabe qué va a pasar, ¿verdad? No se tenía un final, porque ustedes ganaban y marcaba Táchira, ganaban de nuevo, marcaba Táchira. ¿Realmente en qué momento lo sienten ya definitivamente como que esto está cerrado? ¿O fue hasta que el árbitro pitó el final? Y yo te diría, cuando pitó el final ayer, que no tranquilizamos, porque sabíamos que íbamos a meter. Imagínate, tuvimos 3 más después, creo que después de que metimos el 6º gol. El de Camacho, que le dio a Derly, después el contragolpe de Derly con Nale, y después creo que de Pita otro. Así que, así como te dije, no, en ningún momento nosotros bajamos el ritmo, buscamos el partido, metimos el 6º gol, seguíamos buscando más. Y bueno, eso es la fortaleza del grupo. Creo que se vio el hambre de gloria ayer que queríamos, así que, así como te dije, contento con el grupo, con los muchachos que ayer dejaron todo, y ahora estamos anotados. La gente ya no creía en nosotros, como te dije hace rato, y ahora estamos más vivos que nunca. Richard, como capitán, ¿te gustaría que se siga apostando en este mismo plantel? Te pregunto esto porque acá el presidente Bruno te había dicho que sí o sí va a haber una suerte de poda, independientemente de lo que pasaba en el campeonato local y en la Copa Libertadores de América. Bueno, ellos sabrán eso no, nosotros no manejamos, seguramente ellos sabrán qué hacer, pero nosotros tenemos un grupo espectacular y creo que nos merecemos, porque si vos te vas a la villa vas a ver cómo trabajamos. Lamentablemente en el torneo local no pudimos demostrar tanto, algunas veces no salía nada, pero son parte del fútbol, ¿verdad? Y bueno, así como te dije, estamos para grandes cosas, estamos anotados y este grupo es espectacular. Así como te dije, vamos a tener ahora tiempo, vamos a despejar la mente, creo que una semana, y después ya empezamos a trabajar y esperar al rival que nos toca. Perfecto. Richard, quiero hacerte escuchar porque, bueno, creo que te mereces el elogio en estos momentos, pasar cosas buenas así como se pasan cosas malas. Permitime, por favor, Richard, quiero que escuches esto a continuación. Insisto, limpia, vuelve a recuperar Camacho, pelota que va sobre la izquierda, la tiene Bernie González, a ver, Bernie con Richard Ortiz, mete con Alejandro Silva, viene el derechazo, no, engancha, centro que va, saca la defensa, insiste Ortiz.
esta jornada épica e inolvidable para el hincha de Olimpia, para que el decano gane el partido 6-2 y 8 goles. Marcaba Olimpia, clasificaba, descontaba otra vez Táchira, pero Olimpia golpea el pecho y dice que va a estar en octavos de final. ¡Qué grande que sos, Olimpia! El tricampeón de América, el campeón del mundo ahora gana 6-2 con un balazo de zurda, con determinación, como lo hacía el Loco González, como lo hacía Adriano Samaniego, como lo hacía Raúl Vicente Amarilla, como lo hacía Talavera, como lo hacía Luisito Torres. Ese es el Olimpia, Ortiz de la jerarquía, sexto gol de Olimpia y cantado más Marquito. Querido Olimpia de ayer. Como los viejos tiempos con jerarquía, Richard. Sí, la verdad que sí, anoche ya escuché ese relato. La verdad que cuando lo escuchas te da piel de gallina. Felicidades, Richard, disfrutar el momento. Salud para vos y tu familia. Muchas gracias, abrazo grande. Richard Ortiz, capitán del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, qué partido, señores. Qué partido el que se vio ayer, ¿No? sinceramente. ¿Qué convicción tenía, verdad? Porque fíjate, Richard te dice, nosotros sabíamos que íbamos a ganar. Y eso se notó. De que era conseguir la diferencia que querían, de la fe, de eso, de atropellar, de ir, de no renunciar en ningún momento, porque realmente en el 3-1 parecía que se derrumbaba todo, porque, a ver, vos ya estás a punto, estás en la orilla, a punto de sacar el resultado casi imposible, y te convierte en 1, y tenés que remarla otra casi de 0 porque tenés que marcar 2 goles más, marcar los 2 goles y vuelven a convertirte. Si sos frágil mentalmente te desmoraliza y te tira al suelo ese tipo de adversidades. Y por lo que decía Richard, adelante. la postura de Táchira, ¿verdad? Que siempre estuvo casi rendido atrás, con todo defendiendo dentro del área. Eso agranda un equipo, porque yo creo que Olimpia se da cuenta con el gol de Quintanita, marca el 2-0. el 2-0 y ahí se da cuenta Olimpia que, porque un 2-0, como hacíamos el cálculo, 2-0 en el primer tiempo era un gran resultado, por más que estuvo cerca del tercero. Después llegan los otros goles, pero era desmoralizante hasta por lo que hizo Tálvaro en el 3-1, porque no es la primera que lo hace. Y debo remitirme, no es para enjuiciar en este momento, fue feliz del plantel de Olimpia, porque Tálvaro ayer fue muy importante con los centros. Sí. Pero aquella primera eliminación en la Copa Sudamericana contra Nacional, última jugada del partido, ¿se acuerdan el penal que hace Tálvaro? Y empate a Nacional y lo elimina el equipo Tiburón Torres al de Almeida. Era la primera carta de presentación de Tálvaro que... Pateó el que ayer dirigió. Salgueiro, Salgueiro, claro, me acuerdo del silencio, había 40.000 personas Olimpia y 1.000 hinchas de Nacional. Y más contra Zorro que que especialista. Y les cuesta mucho marcar sin mover los brazos, increíble, hasta uno recuerda aquel penal que no le cobraron contra Cerro, el famoso partido del árbitro Velázquez. Ayer en medio otra vez se hace pulsar por un puntapié en el campo de juego venezolano, ¿verdad? Cuando era una jugada que no tenía implicancia porque no se escapaba de ahí el hombre. Entonces hasta esas cosas se sobrepuso Olimpia. Richard Ortiz había tenido antes del gol, por eso nosotros recordábamos en el comentario del gol, antes del gol tuvo 2 minutos antes una peinada que casi ya termina en el sexto, un centro que él pisa al área y cabecea. Derry González un gran primer tiempo. Camacho tuvo, como decía Richard Ortiz, un par de jugadas donde se aceleraron a la contra, porque era para terminar 7-2, solo con Alex Silva en un par de ocasiones. Entonces sí, volvió un Olimpia importante que habrá entusiasmado a mucha gente. De hecho hay entusiasmo, porque no hay que decir, pero Táchira fue un desastre. No, vamos a poner las cosas como lo planteábamos antes del partido, claro, que era un equipo que perdió 4-0 en Porto Alegre, pero que le ganó 3-1 en San Cristóbal bien, que venía con cierto oficio. Entonces lo de Olimpia ayer fue superlativo, de mitad de cancha hacia adelante. Creo que fue un partido sensacional. Y la convicción, sí, que hablaba Richard, que en todo momento pensaron en ganarlo, sirvió bien en todo, de Quintanita hasta los más grandes. Sí, porque yo lo que creo es que lo que apuntaba Ariel, el tema de a veces cómo te desmoronas, está muy relacionado, salvo que sea una jugada de minuto 90. Muchas veces las adversidades tienen que ver con lo que vos estás
proponiendo, está desarrollando en cancha. Entiéndase, si Olimpia hubiera llegado al 3-0, como llega por ejemplo con el penal, que es una jugada casi aislada de un centro, donde ni siquiera Pita se percata de lo que primero había cobrado el árbitro, ahí sí te desmorona porque vos decís, espera, yo conseguí una ventaja superficial, una ventaja casi ficticia. Pero Olimpia, desde el pitazo inicial, estaba jugando para golear. Entonces, yo creo que más allá de eso... Cerramos con ABCTV, Dani, y quedamos acá en radio. Ya llegan los compañeros para el informativo. No, es como comenzar totalmente de cero. Pero ya sé, pero no es lo mismo, por eso te decía, no es lo mismo que vos hayas llegado a un resultado por, mira un poco qué efectivo, mira un poco qué contundente, mira un poco qué suerte, a decir, no, porque llegaba un momento donde vos decías, ayer el número era 4, diferencia de 4, pero había tanta superioridad que si era 3, iba a ir hasta 3, si era 5, iba a ir hasta 5. No es coincidencia que las distracciones se producen cuando estaba muy cerca de lograr el objetivo y que en las dos situaciones adversas Olimpia reacciona rápidamente. O sea, no es que le dejó crecer al rival. Entonces, lo que apunto es comprendiendo esa especie de sazón cuando llega especialmente el 3-1, pero también en el 5-2, la sensación era que Olimpia hasta podría haber, si de repente le decían, vimos ahí un cálculo matemático de la Conmebol que dice, no, era 4-5, tenía que ganar, igual le iba a ganar por 5. O sea, voy nomás a que lo edificó, porque desde el juego, lo que fue ese mediocampo, con Derlis, con Quintana, jugando casi con no el perfil cambiado, pero Quintana también jugando más de interno para que suba Otálvaro, que fue fundamental para todos los goles del Olimpia, más allá de ese mal hábito, ya uno tiene que decir, que tiene con los brazos, o la misma plancha, ya cuando el partido se estaba muriendo. Pero creo que futbolísticamente, porque uno dice, ¿qué pasó en tal partido que haya terminado 6-2, 7-2, 6-1, que tuvo mucho este grupo donde estuvo Olimpia? Vos ves que futbolísticamente, acá dijimos, en el primer tiempo en Porto Alegre, vos te percatabas que se podía venir algo feo, y que se vino después porque inclusive Olimpia quiere asumir una postura que el propio Gastón Olvera, cuando charlamos con él, decía, y en el segundo tiempo como que nos regalamos, nos arriesgamos. Vos a veces te percatás por el volumen de juego, por el desarrollo, por el trámite del partido, que este partido está para la goleada. Y yo creo que ya en el primer tiempo el partido estaba para la goleada. Por eso cuando viene el descuento, sí, un tropezón, pero no lo sentí tan golpeado, porque ellos decían, muchachos, falta tanto, lo estamos pasando a este rival, y el mejor ejemplo es lo poco que demora entre el cuarto y el quinto gol. Y creo que porque el primer descuento es pelota parada. Es más, el que hace el gol es el que le había hecho el gol del 3-2 allá, Trejo. Pero cuando Olimpia hace el gol de la clasificación del 5-1, a mí no me sorprende que en ese momento también se bajó un poco el nivel de concentración y viene ese descuento a remar nuevamente, porque era un equipo que estaba programado, decía, ¿por cuánto tenemos que ganar? Por 4, ok. Y lo jugaron de esa forma, y siempre cuando estaba cerca o había logrado la diferencia de 4, ahí como que volvían los viejos fantasmas. Lo que Richard decía, bueno, vamos a tratar de corregir algunas cuestiones, pero me parece que desde la programación y desde la ejecución, Olimpia jugó su mejor partido con niveles superlativos desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Porque acá cuando analizábamos el día después de Inter, ¿te acuerdas? O sea, decíamos el primer tiempo Olimpia contra Inter, y allí hacíamos hincapié en algo que se vio ayer, el tema físico. Richard mete inclusive ese partido para decir, no, nosotros venimos de 3 partidos muy buenos, Bolivia, Inter y lo de ayer. Entonces, lo que eventualmente se debería corregir es el tema físico, porque en un torneo donde tenés, sí, 5 cambios, pero 3 momentos, quemar 2 cambios musculares, pero eso reitero, desde lo que se debe corregir, pero Olimpia ayer me parece que futbolísticamente aplastó tanto al Táchira que cuando vinieron los descuentos, más allá del fanático que dice, uy, mira, acá otra vez, creo que había una sensación de que
no estaba lejos la épica que terminó concretando. Yo quiero decir que el cuerpo técnico muy bien su planificación desde la integración del equipo, de pensar en un equipo súper ofensivo, con Derlis, con Pollo y con Walter arriba. Y además también algunos aciertos, así como la vez pasada yo critiqué, me hago cargo de lo que yo digo, algunos cambios o la confusión que hubo allí en el banco de suplentes, la falta de reacción de Salgueiro, de Cáceres y todo el cuerpo técnico de Olimpia. Acertó con Quintanita, ¿eh? Se jugó por él y lo pone en el puesto en el que mejor rinde en detrimento de Alejandro Silva. Fíjense, en detrimento de Alejandro Silva. Me parece que vale destacar eso porque le caímos mucho a Horta en estos últimos tiempos y ayer demostró que tuvo una planificación, que trabajó bien el partido. Lo que mucho tendrá que trabajar acá es lo defensivo. Las pelotas cruzadas y otra vez la pelota aérea, los tiros libres. Muchísimos goles le hicieron a Olimpia en esta Copa Libertadores. El propio Táchira, como 2 le hizo la pasada allá, en San Cristóbal. Y ayer de vuelta dos goles de forma increíble. Y por la, a ver, hay Inter, una zona el primero en Inter Brasil. también. El de Cuesta, cuando estaba la cosa y ya complicada. que Ariel recordaba lo de Táchira, fíjate que, a ver, salvo la de ese cabezazo alocado de Góndola para el segundo, los otros 4 goles que le hace el Táchira es por la zona derecha, por la zona de Otálvaro. ¿Se acuerdan? Sí, o sea, sí, sí. el Los de empate la inmediato figura después eran- lo de Ramón Sosa. Los que el arrancaban libre. ahí a figurar. Claro, o sea. Góndola, Tyson, Sí. Moisés. Por eso yo citaba lo de Quintana. Por eso lo de Quintana con el tema táctico. Y ayer no solamente fue táctico, sino creo que cuando se percata que Góndola ya no va a ser el de San Cristóbal, él asume. Y quizás el mejor ejemplo es lo del segundo gol, pero él muchísimas veces le liberó el pasillo para que Otálvaro suba. Estamos con Alfredo Aguilar. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades. Muchas gracias, va. Qué terrible lo de ayer, ¿no? Vos sabés que estábamos, te saluda Federico, estamos con Ariel, con Dani Chung. Bruno está haciendo una cosita por allí, pero ayer estuvimos en el partido y la verdad que hace mucho que nos relatábamos algo tan emotivo, tan cambiante, donde conseguían la goleada y después venía otro gol y se habrá vivido de una forma muy particular desde tu zona, Alfredo, y habrá sido muy emotivo también, ¿no? Porque todos ustedes tienen una historia detrás de gente que ganó muchos títulos, que este año no le fue bien, vinieron muchas críticas, pero habrá sido el partido más emotivo del año y de bastante tiempo. Sí, la verdad que un partido muy emotivo, como vos decís, ¿verdad? Así que acá lo más importante es que ¿cómo se dice? Los muchachos están muy enchufados, estamos muy... Sabíamos lo que queríamos conseguir, ¿verdad? Pero el objetivo, claro, era pasar a octavo, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿cómo se dice? Entramos a todo nada y se pudo conseguir el pasar de ronda, así que nada más quería felicitar a los compañeros por el sacrificio que se hizo dentro de la cancha, porque hemos pasado de todo un poco en estos tiempos, ¿verdad? Por todo lo que pasó y la verdad que no nos daba gusto, pero bueno, no, yo la verdad le tenía mucha fe a los muchachos ahí. Nos propusimos eso, ¿verdad? Dejar todo dentro de la cancha y gracias a Dios se consiguió lo del objetivo. Alfredo, Sí, decime. cuando decís pasaron muchas cosas, llegó un momento en el que estaban golpeados anímicamente por las críticas, por las cosas que se decían. La verdad, golpeado, ¿no? Pero molesta la forma, ¿verdad? Porque nosotros somos conscientes de muchas cosas, ¿verdad? Cuando también la exigencia que hay en el club, ¿verdad? Sabemos que el Olimpia es demasiado grande, el Olimpia es Paraguay, así que obviamente cuando un partido empatado o perder, siempre va a haber presiones de todos lados, ¿verdad? Nosotros éramos conscientes que nosotros estábamos muy tranquilos. Y la verdad que en el plantel hay muchos jugadores que ya pasó muchas cosas en todo sentido, así que manejamos bastante bien eso y yo creo que en esto no hay secreto, solamente demostrando en la cancha lo que sabemos hacer y lo que queremos nosotros, ¿verdad? Lo que queríamos nosotros y también, ¿cómo se dice? Nosotros somos los primeros en que queremos es ganar, no
yo creo no encuentro todavía si es que uno trabaja para perder o algo así, o empatar, ¿verdad? Todos queremos ganar, nadie quiere perder. Y eso, ¿verdad? Yo creo que, así como dije recién, felicitar a los compañeros por el gran sacrificio que se hizo. Yo le tenía mucha fe a los muchachos, se notaba, había mucha tranquilidad y mucha concentración en el vestuario, así que eso hace que todo sea fácil y anoche se demostró. Alfredo, ¿comprendieron que era el partido de la reivindicación de la propia revancha? Porque es un grupo que también la pasó mal el año pasado, donde ni siquiera pudieron seguir en Copa Sudamericana, y vos sabés que eso el hincha también había golpeado mucho. Y nuestra obligación era eso, ¿verdad? Clasificar, comprometidos nosotros estábamos todos, así que en todos los tiempos que me toca estar en el Olimpia fue eso, ¿verdad? Así que, así como dije recién, la exigencia es muy grande y bueno, yo creo que anoche estuvimos en la altura de, como se dice, del partido y se logró el pasado de ronda. ¿Fue un toque de alerta para vos en lo personal cuando perdiste el puesto y atajó Olveira, Alfredo? No, yo la verdad que estaba muy tranquilo. La verdad que acá la realidad es nadie titular. Acá cualquiera puede jugar. Acá el técnico ahí ya se dieron cuenta que el partido contra Luque jugaron unos cuantos que venían sin jugar y sin de que tenían minutos en el equipo y tuvieron su oportunidad, ¿verdad? Así que yo creo que acá pero yo puedo ir a Alfredo, ¿eh? Yo no te puedo decir que el puesto es mi puesto es asegurado ahí, no. El puesto del arquero es así, o cualquier puesto en el equipo a cualquiera le puede tocar, así que acá lo más importante es que el equipo gane, solo eso, y después el resto yo creo que es puro bla bla. Puedo hacer, lo que pasa es que el guaraní a veces es muy, ¿cómo se llama? Muy fuerte, pues, es muy expresivo. Por ando, tú. De bola, yo calento, pero a veces lo mitad ya y pesado más, fulano y que fulano no y coiboí, que merengano y meneo pensar tal cosa, o ganado y gente y te di la plata, no vale con tipo, y después se gana y pega tú la vende por nada. La empenada habla que playeares a la yare fulano y curando a leija la veces que perdego 11 o 20 upea de las chores de fulano ando a ley porque hay curado y porque no hay para y se no que puta nada, eso es lo de menos. Yo en realidad me preocupo por mí. Yo ¿para qué me voy a preocupar por otro, verdad? No me tengo que preocupar por mí nomás, y siempre para ayudar, para, como se dice, defender el arco del Olimpia, ¿verdad? Antes a poner que se gol. Pero a veces cuando dedicas tú dedicas tú y quédate interno de Alfredo, porque lo mitan comentar en redes sociales, acuerdo mía de oye Lenin o de WhatsApp, sí. WhatsApp de fulano ando a ley o muy tipo caricatura o muy güey. No, y un ñato y auto, y porque sí, ya puedo caso en las redes sociales donde ella puede tampoco ver. Bueno, algo así de todo un poco se dice ahí. Yo suelo mirar, pero no tanto. A veces cuando, ¿cómo se dice? Me quiero distraer o algo así, a mañana en las redes sociales, pero no, Haití, la consciente el tema de redes sociales, porque estoy trayendo hoy guapa, la furja, ni uno yo te pero anda ahí ya están de molesta y a veces porque los tango de las chores en ya pues cosas ahí va y con fácil de con hablando de acá en tu baja y con la pesa pisando ya cuando la full del fútbol no es fácil. Si el fútbol era fácil, todos íbamos a ser futbolistas y todo el mundo iba a ser, no sé. No, a pela oye que cabea la pegan la gente y te leí la de con la plata, pega el problema ahí. Va, vamos, pico de cuatro para ganar esta. Eso es lo que también te da, y además, eso ya es personal, que cada uno. Eso ya depende de cómo uno arregla con el club, ¿verdad? Eso nosotros no nos podemos meter, cada uno hace su contrato como, eso ya la verdad que no
en mi caso ya no me corresponde, eso ya. Uno voy a por ahí, vos vale y trabajo. Claro, operarán hoy con de Huila futbolista ya. No, pero hoy Coco se dice futbolista no es porque, ¿cómo se dice? Se coña, tiene que procurar. Uno nace con talento, pero al talento hay que ayudarle. Y me dice, ¿quién pico el que te va a traer las cosas sentado? Es guapujape. No, vos tenés que, al talento hay que ayudarle. Y me dice, Claro, no, a veces con lo mitad de si ya acá le vina oye macaji que ya vaya escribí fulano estando darle yo y eso uña usted cambia así total la uña de penata cuando ni tranquilo más en sí, pues a veces la dirigente cuero mío decía la Twitter cuero mía Hoy va a bailar y algo no pero yo coimba de bemba cuando pensar me no enamoramba mía y lo vina hasta de ti te frase y o sea no quiero que se malinterprete, tampoco diga que soy como se dice agrandado ni tampoco soberbio. Llegó ya por Olimpia tenía 3 años más. Gracias a Dios por conseguir 5 a conseguir títulos copa. Ayer siempre se putea y imagínate, no vos si no ganaba nada. Imagínate cómo iba a ser si es que no ganaba, iba a ser, ¿cómo se dice? El famoso paquete. ¿Verdad? No, Judas, Caimba, y vamos a imagínate, igual de los 6 títulos, de los 6 campeonatos ganamos 5, igual es normal, es parte del juego, como se dice. Pero ayer, por ejemplo, se le dio muy emocionado a varios de tus compañeros, era Pita Richard Atunjacea, y recién hablábamos con Richard, se sacaron de encima no sé cómo decirte, ¿entendés? ¿Cuál por la meta? Sí, ¿sabes? Porque así como dije recién, se decían muchas cosas por nosotros, que no tenemos huevos, se lleva... Hace poco llevaron, no sé, me mostraron más en las redes sociales que llevaron huevos en la villa, no sé qué cosa. La verdad que me andan en bucacha. Con anh tế của cái lậu không phải tới gì cả leo này. Không phải uno la huevo. De manera soy como ya legalmente, pero es pena ainda hay ure. Ya hay que trabajar nomás en el fútbol, que yo creo que no hay secreto, hay que vos ganar, trabajar, perder, trabajar, empatar, trabajar. Yo creo que no hay secreto en esto, tienen que trabajar día a día y seguir siempre para adelante. Siempre para mejorar, ¿verdad? Y para poder crecer en todo sentido. Alfredo, él iba y viaja y ande los perros, lo mitad. Esta, ¿verdad? Es donde me hijo maldita, es buscando de... Una cosa por lo menos. Y ahí y me empujó. ya me veo no llevo capacidad no este día de Brad Pitt Luis Miguel va en Brad Pitt ya có mình cái gì vậy này con Cruz nunca thấy nó còn cái gì thôi phát rồi Thế hôm qua tú ra qua Lý Tăng rồi. Qué puta. Iba lejos Alfredo no, qué puta hay hay tại mà để ra có ra đi. Em mua ngân sao lừa anh nè, em để đây giả này inútil hay mà đây. Este día tuve y Alfredo para siempre, mi amor. Mañana si llega a perder, andate a la puta fulano de no servir para nada. Hockey, llega fútbol y comerse nada de tabla ahí donde sea. Alfredo Jalo, pero veo escribía empezando en redes sociales, directamente. Facebook, escribió, sí, pero llegó ni bollo. Así es mensaje agresivo. Sí, todo un poco, y eso es lo que yo siempre digo. Yo no le doy bola a nada. Me escriben, pero todo tiene la libertad de decir lo que quiera y pensar lo que quiera y escribir lo que quiera. Además, las redes sociales es libre. Eso no es imposible de atajar. Cristiano Ronaldo, yo criticando Messi, jugador mejor del mundo, pero vayan de tronco. Ay, qué personaje será. De Buffon ya 45 años, güey, cuando ya criticado, ganó todo en
¿cómo se dice? En el fútbol, yo me que diga más gente. No, pero este día, por ejemplo, un amigo mío escribí de Twitter, pero mira, Alfredo para siempre, no te vayas nunca, Pau, mi amor. Oh, yo le digo, vamos, le digo todo, la pepa, yo lo digo, está ahí, hoy ya. Le digo, ya, yo me maté la primera, ya, bien, me eché pelotas de Tau, ya, hoy te llevé en donde, dame. Qué puta, ya. Con más, ya. Alfredo. Señor. A disfrutar de este momento y a mejorar también, porque siendo ya hablando un poco de temas de criterio futbolístico, hay cosas que mejorar, Alfredo. Yo creo que eso hay que reconocerlo y la segunda etapa no va a hacer falta que te diga que ahí se van a encontrar con equipos muy duros, muy, entonces muy bien trabajado y no. Hay cosas que mejorar definitivamente. Me imagino que ustedes son autocríticos también en ese sentido. No, obviamente, siempre hay cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Y así como dije recién, yo creo que en esto no hay secreto, hay que trabajar. Si hay cosas que se hizo mal en el partido, obviamente eso se trabaja. Y esto es el día a día, ¿no? Y yo creo que en esto no hay secreto. Así que ahora estamos en octavos y gracias a Dios tenemos que, como vos decís, ¿verdad? Son rivales más difíciles, más complicados, que siempre pretenden salir campeones en la Copa, ¿verdad? O sea, como nosotros también, así que Dios mediante todo nos va a ir bien, así que a seguir por este camino y por favor, está disfrutando mi cote ya, hoy peleó ya pude llegó, ¿no? ¿Qué caruma, bro? Ajá, no hay nada de esa pecada, oye, qué puta sea. Alfredo, felicidades, será mucha salud para vos. Muchas gracias, salud ahí a la... Gracias. Alfredo Aguilar, arquero del Olimpia. Qué personaje, ¿no? Sí. Pero te cuenta... Y es una entrevista bastante rica porque nuestro dulce idioma bien descriptivo. Te cuenta en primera persona lo cambiante que es. Y cómo tenés que saber también manejar o blindarte, porque es cierto lo que dice, él está viendo en Twitter, tiene 43.000 seguidores, está en Facebook, hay 43.000 técnicos por ahí, vos tenés que bancártela todo cuando no salen las cosas. Ahí lo que tenés que saber... ¿Cómo fue que dijo con que Messi o Cristiano Ronaldo son criticados por el añandé tronco? Y yo dijo... Hay mga de saludar y nada, espera y ya, ni inútil se manda Cristiano Ronaldo, un de criticar por Messi, un jugador mejor del mundo, pero vayan de tronco. Alfredo Aguilar, un personaje, sin duda. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida que haya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Hasta 40% de descuento, las cuotas más bajas y sin entrega inicial. Además, por compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos. Bristol TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD precio normal, 18 cuotas de 220.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llegó la mejor feria de todas, la Feria Tigo. Renova tu smartphone hasta en 24 cuotas en la Feria Tigo durante todo mayo. O también mis amigos prepagos pueden elegir su smartphone y de regalo se llevan gigas para navegar y llamadas ilimitadas. Ingresa a compras.tigo.com.py y entérate más. Tigo, en todo lo que te mueve. Estamos con el presidente Miguel Brunote. Presidente, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, felicidades. Muchas gracias, Bruno, buenas tardes y muchas gracias por las felicitaciones. Charlábamos recién con Richard Ortiz, con Alfredo Aguilar, que es un personaje que nos tiró varias frases en nuestro dulce idioma guaraní, que hoy es Toncuri, que bueno, todo el mundo dice que es el más lindo, el mejor. El presidente también hoy.
Y que después te putean de la noche a la mañana o te tratan muy mal, ¿verdad? Pero eso también vos lo sentís en carne propia, presidente. Sí, yo anoche medio que también empecé a convertirme en Brad Pitt, eso admito, ¿verdad? O sea, hubo como una metamorfosis también anoche que medio que te convertí, pero yo creo que ahí es donde siempre tenemos que tener mucho cuidado en este ambiente de que no hay que dejarse llevar por esas subas y bajas, ¿verdad? Porque efectivamente es como decís, un fin de semana más tarde ya podés ser otra vez el más feo de Paraguay. Entonces yo particularmente sí, por supuesto, uno se alegra de recibir las felicitaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para eso uno trabaja, para eso uno pelea, ¿verdad? Y cuando mencionás a Richard, mencionás a Alfredo, yo creo que son vivos ejemplos de eso, ¿verdad? Digamos, de jugadores que han sido duramente criticados y en un momento dado se te convierten en pilares de lo que fue en su momento La Paz, la altura de La Paz, después de esta hazaña que se logró anoche. Entonces, sabemos que el fútbol es así y bueno, hay que tomarlo de esa manera. Sí, sin dudas. Ahora, esta victoria, aparte de todo lo que en la narrativa uno puede decir de lo cambiante que fue, ¿es el partido más emocionante que viste en los últimos tiempos de tu club, del Olimpia, presidente? Y sí, yo te diría en este momento así, sí, confirmado. Para mí ha sido el más emocionante porque, primero por todo lo que significaba, ¿verdad? O sea, en lo deportivo, en lo financiero, o sea, digamos el peso que tenía como significado por un lado, y después la manera de lo que se tenía de conseguir el tema de los 4 goles de diferencia, por todas las charlas que habíamos tenido con los jugadores y cuerpo técnico estos días antes del partido, las reuniones que teníamos y hablábamos del tema, y después cómo se fue dando el partido, ¿verdad? O sea, termina el primer tiempo y ya estás a mitad de camino, te acercás, lo lográs y te meten otra vez uno de esos goles que decís que no sabes ni de dónde vino ese gol, y tuvimos algunos casos en esta temporada que parecía de que lográbamos un resultado y por uno de esos goles que parecen increíbles se te va de vuelta. Y sí, yo te diría fue uno de los más emocionantes que recuerdo en mi vida, sí. Y en esta corta en relación al tiempo de presidencia, ¿lo de anoche o la 45, presidente? Digo, por todo lo que estaba en juego y lo que hay en juego, ¿no? Yo te diría, aunque suene increíble, los dos tienen el mismo nivel de importancia, ¿verdad? Siempre uno dice que un campeonato debería tener la máxima de las importancias. Yo te diría en su momento la 45 también fue algo extraordinario por el poco tiempo que yo había tenido en la presidencia, por los cambios que se tuvieron que hacer en temas cuerpos técnicos, etcétera, etcétera. Y lograr eso después de pocas semanas en la presidencia, eso yo te diría fue algo muy importante, un campeonato. Pero este tema nosotros hace años estamos tratando de pasar de fase a octavos, y haberlo logrado ahora, realmente también es algo extraordinario, es muy comparable con el campeonato, sí señor. Presidente, cuando charlamos por última vez, cuando el panorama era completamente diferente, y aquí habías dejado algunas palabras muy fuertes como el tema del doble dígito, el tema de por las buenas o por las malas, y mirando desde lo que es la planificación, un hombre que tiene experiencia en otros rubros como tu caso, hasta se puede complicar por el gran logro que hubo ayer, que era lo que mencionabas, capaz después del Tetra, capaz después de la 45, y ahora dentro de todo se ha logrado una de las grandes metas del semestre, que era pasar a octavos de final de la Libertadores. ¿Se mantiene la planificación de una renovación o esto que mostraron los jugadores en los últimos tiempos? Porque me remito otra vez a aquella entrevista que tuvimos contigo. Decías, algunos se juegan el puesto en estos partidos, no entra en consideración el cuerpo técnico. ¿Cómo queda después de esta épica clasificación de anoche, mirando lo que va a ser el siguiente semestre y el próximo año? Mira, yo te voy a decir, ese es justamente el error que yo particularmente
creo que hemos cometido en los últimos años en Olimpia, ¿verdad? Así como uno se deja llevar por los momentos negativos, ¿verdad? Por derrotas o ciclos o malos momentos, y querés hacer un cambio por un mal momento, el gran error que yo creo que hemos cometido es que también el éxito, en este caso el tetra y después el campeonato, también hizo que hayamos cometido errores. Yo particularmente creo de que nosotros tendríamos que haber pasado por una reestructuración ya hace bastante tiempo, y lo he dicho a ustedes también en la entrevista. Y si uno no aprende de los errores es porque realmente se merece el fracaso, ¿verdad? Entonces yo particularmente sí, y todo el equipo hemos aprendido de nuestros errores, y por más de que realmente el triunfazo, la hazaña de anoche y la clasificación a octavos, que es algo que hace años estamos buscando, es sumamente importante, no va a cambiar la decisión de la reestructuración. La reestructuración que habíamos hablado nosotros sigue y la vamos a completar. Presidente, y en ese mismo aspecto, ¿hubo jugadores que en estos últimos partidos se ganaron su continuidad? Porque vos llegaste a decir también que dependiendo del rendimiento en los últimos partidos, capaz que algunos que en principio estarían en la lista podrían de vuelta ganar el derecho de seguir. Sí, por eso, acá lo que nosotros, la idea que yo les había mencionado en su momento es de que estos próximos partidos, que incluyen la finalización del campeonato local, es la que va a hacer que la evaluación sea completada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, efectivamente, estos últimos partidos afectaron para arriba o para abajo esa evaluación, ¿verdad? Acá ustedes saben, yo no voy a entrar en detalle en forma individual, pero de que efectivamente se va a cumplir con lo que les había dicho en su entrevista, independientemente del resultado, es eso, ¿verdad? De que se está haciendo esta evaluación y se va a seguir para adelante. Acá lo que tenemos que tener muy claro es de que nosotros en Olimpia tenemos que creer en los procesos, tenemos que creer en los objetivos, y ahora teníamos dos objetivos claros que tenían que ver con el campeonato. Seguramente tenemos la posibilidad, o sea, vamos a salir vicecampeones, no es el resultado que queríamos todos, y el segundo objetivo era pasar de fase a octavos, que sí se ha logrado. Entonces, y esos mismos objetivos tiene todo el resto del equipo, inclusive dentro del tema de la comisión, todos tenemos objetivos, y no hay que desviarse de ese camino. Don Miguel, le pregunto por un nombre porque él fue a Uruguay, el caso de Polenta. ¿Él está retornando para la pretemporada? No, yo por eso, yo nombre específico, recuerdan ustedes que inclusive en la entrevista pasada también, que hablamos, no entré en nombre y tampoco lo voy a hacer ahora. Nosotros creemos, si todo va bien, las evaluaciones se van a terminar en estos próximos días, porque ya estamos básicamente terminando el tema del campeonato. Y sí, durante la próxima semana se van a saber los nombres. Acá lo que estamos tratando de hacer es trabajar con mucho respeto hacia el jugador. Estamos buscando cuáles son las mejores opciones que tiene el jugador y bueno, inclusive buscando la forma de que tengan espacio en otros clubes, etcétera, etcétera. Entonces no quiero yo entrar a nombrar absolutamente ningún jugador en forma individual. Claro, como usted dice, y está muy bien el tema de jugador que por ahí van a prescindir, le van a dar la posibilidad de jugar en otro club. O sea, no es que lo van a dejar colgado, sino le van a conseguir otro club. Va a ser una especie de cesión, por más que tenga X tiempo de contrato. El cuerpo técnico, que de acuerdo a la última entrevista que hicimos, usted dijo no entraba en la evaluación, ¿tampoco entra ahora? No, así como lo había mencionado antes del gran triunfo de anoche y clasificación a octavos, yo ya había mencionado de que el cuerpo técnico no, digamos, o sea, por supuesto que está en evaluación constante, o sea, no digo que no está en evaluación, todos deberíamos estar en evaluación, ¿verdad? Incluido el presidente, comisión directiva, todos deberíamos estar, pero no hay un tema de continuidad o no continuidad de Sergio y su equipo. Lo mencioné antes de este partido, y imagínense después de este triunfo y de la clasificación mucho menos. Era fatal el tema, presidente, si más allá de lo lindo que es estar en octavos de final con grandes equipos como lo es Olimpia dentro del continente, pero era fatal para lo económico no entrar en octavos, ¿no?
No, pasar a octavos, por supuesto, tiene las dos cosas, ¿verdad? Uno, lo deportivo, que para nosotros era muy importante, pero también está lo económico. Sí, es un gran respiro en lo financiero también pasar a octavos, y sobre todo te deja planificar diferente también en ese sentido. Sí, es así. Presidente, y más allá de ese monto que supera un poquito más del $1.000.000 por haber pasado a octavos, nadie sabe cómo estará la situación en el segundo semestre, pero casi siempre el ingreso por Libertadores, uno siempre hacía la ecuación de dinero más recaudación. Esa parte lógicamente todavía es poco viable. Desde lo futbolístico y comprendiendo esta situación económica del Olimpia, la idea es reforzar, traer jugadores para lo que va a ser específicamente la Libertadores y el segundo semestre. Sí, antes que nada te escucho un poco lejos, pero creo que haberte entendido. No, nosotros básicamente para el segundo semestre de nuevo vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos anteriormente. Se va a hacer una evaluación puesto por puesto. La idea siempre es tener por lo menos dos jugadores por puesto, y donde siempre la prioridad va a ser chicos de la casa, ¿verdad? Si no tenemos algún chico de la casa que pueda cubrir ese puesto, la segunda prioridad la va a tener algún jugador local. Vamos a salir a buscar en forma local si tenemos alguna alternativa, que también ya lo hicimos digamos en las incorporaciones pasadas. Vinieron Ramoncito, Jordan, Luis, etcétera. O sea, tuvimos varias incorporaciones a nivel local. Esa sería la segunda etapa. Y la tercera etapa normalmente es la de buscar en el extranjero, ¿verdad? Y en el extranjero sí, ya hablamos de un tema financiero. O sea, yo creo que esa tercera etapa es la que no se va a tener en Olimpia en este segundo semestre. Presidente, ¿están buscando renovar con Tito Torres? ¿Perdón? ¿Están buscando renovar contrato con Tito Torres, extender contrato con él? ¿Con quién? Con Tito Torres. Yo ahí de vuelta entraríamos en un tema de individualidad, ¿verdad? O sea, así como no te puedo hablar en este momento de las salidas, no te puedo hablar tampoco de las renovaciones y compañía, ¿verdad? Yo lo que particularmente creo, y ustedes están en este ámbito del fútbol mucho más tiempo que yo, ¿verdad? Yo creo que dentro de todo es fácil de entender la importancia que tiene un Tito Torres hoy en el equipo, ¿verdad? Pero repito, yo no quiero entrar en tema de individualidades. Ya la próxima semana van a tener la película completa. ¿La pretemporada se hace en Encarnación o por aquí, don Miguel? Sí, la idea es irnos a Encarnación. Esto también tiene que ver un poquito, no solamente, porque en realidad tenemos todas las instalaciones en el centro de alto rendimiento aquí, ¿verdad? Pero también la idea es un poco cambiar de aire. Sabemos de que desde el año pasado vivimos todos medio cerrados, o sea, entonces sí, la idea es tener la pretemporada en Encarnación, y se está trabajando en eso. Presidente, ¿hay una propuesta formal por el Pollo Recaldé? Yo no tengo nada concreto. Si llega, ¿se analizaría? Y yo te diría, siempre es un tema. También el Pollo entra dentro de la categoría. Él nos ha dado muchísimo, ¿verdad? Él también para el club ha sido clave en varias instancias, ¿verdad? Pero en este momento yo no tengo nada concreto, o sea, no puedo decir nada, ¿verdad? Pero sí podemos decir de que acá lo que nosotros evaluamos son las dos cosas cuando uno recibe una propuesta. Uno, nos juntamos con el jugador para saber si al jugador le interesa, ¿verdad? Porque acá no es solamente un tema financiero, hay un tema familiar, etcétera, etcétera. Si al jugador le interesa, después se evalúa también el tema financiero para el club. Y yo te diría, si para ambas partes, para el jugador y para el club, es interesante, ¿por qué no? Presidente, más allá que siempre el interés periodístico pasa por el plantel, entiéndase jugadores, o cuando decimos cuerpo técnico, al director técnico, y ya que mencionaste el tema del centro de alto rendimiento que tienen allí ustedes en la sede, en la villa, no se puede negar que en los últimos tiempos, incluyendo ya tu mandato, Olimpia ha tenido varios problemas físicos, entiéndase, no lesiones por traumatismo, por golpe,
sino la famosa lesión del jugador. Ayer sufrieron 2 en el primer tiempo. Vimos también en otras cuestiones. ¿Eso también lo están manejando en la dirigencia o entienden que es una cuestión de azar o una mala racha? No, esto también entra dentro de lo que es la evaluación que dijimos. Yo les puedo decir, hace 2 o 3 años recordarán ustedes que Olimpia había entrado en una racha de esa, donde teníamos constantemente lesionados y se nos achicaba un plantel amplio que teníamos, se nos lesionaban, inclusive llegando a influir en tema de la Libertadores. Cuando uno hablaba que Olimpia tenía 2 equipos, en realidad teníamos uno solo por el tema físico, y que fue un poco el detonante para que finalmente se apuraran las gestiones en la construcción de nuestro centro de alto rendimiento. Entonces, lo mismo se va a hacer ahora, se va a hacer una evaluación, porque acá lo que tenemos que ser muy cautelosos es tratar de entender si este es un tema individual del jugador, porque el jugador es una persona individual que tiene sus problemas físicos individuales. Ahora, si nosotros notamos de que hay una tendencia básicamente que tiene que ver con la preparación física, bueno, ahí sí hay que evaluar cuáles son los motivos, pero se está trabajando en esa parte también y forma parte de la evaluación de todo lo que se evalúa cuando se está terminando un campeonato. Presidente, ¿hay atrasos en el sueldo? En el tema sueldo, yo te diría, es uno de esos temas que yo los llamo tema de vestuario, ¿verdad? Ustedes saben de que en Olimpia nosotros sí hemos tenido complicaciones el año pasado en el tema del COVID, y yo lo había mencionado en su momento. Nosotros llegamos a un acuerdo con los jugadores y lo que se está haciendo es respetando los acuerdos, ¿verdad? Nosotros no somos de airear ese tema tampoco para afuera, y como... Pero se está cumpliendo. Nosotros estamos cumpliendo con el plantel de la mejor forma que podemos dentro de esta crisis, pero lo más importante dentro de ese cumplimiento es la transparencia con el plantel. No hay absolutamente nada que no se hable con ellos. O sea, si nosotros tenemos algún atraso, voy yo personalmente, charlo con ellos, les explico cuál es la situación, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, como para que en forma conjunta ellos también puedan organizarse, ¿verdad? Y ustedes habrán visto que en Olimpia nunca hubo una situación donde los jugadores dicen, bueno, nos vamos a la concentración, paramos esto o lo que sea. Y yo te diría que la base de eso es justamente la comunicación y la transparencia. Sí, está clarísimo. O sea, vos mismo te vas a hablar con los jugadores, dar la cara y les explicás la situación, o hablas el modo o el cuándo se va a ir cumpliendo, ¿verdad? Por supuesto, yo con los jugadores, nosotros tenemos un contacto muy constante y muy bueno, ¿verdad? En ese sentido hablamos y yo les explico con mucho detalle qué es lo que estamos haciendo en la parte financiera. Por más de que ellos son responsables por la parte deportiva, lo que yo también aprendí, digamos, del tema del mundo empresarial, que siempre la transparencia, la honestidad y sobre todo la comunicación es clave. Entonces, y si tenemos un momento de crisis, lo que no podemos hacer es escondernos. Entonces, sí, yo voy personalmente, me reúno con ellos, les explico qué es lo que se está haciendo, cómo lo está haciendo, cuáles son las fechas, qué es lo que se puede hacer. Y bueno, y vamos capeando juntos esta tormenta, que es esta tremenda crisis de la pandemia. Está clarísimo. Presidente, ¿a quién querés dedicar esto? ¿A quién querés recordar en este instante? Porque, bueno, van a tener un tiempo de pausa donde van a tener el tiempo también necesario para pensar con la mente fría y ajustar lo que se tenga que ajustar. Pero este es un momento como para celebrar, para disfrutar. Fue un partido realmente histórico, épico, emocionante. Y un poco de quién o a quién querés recordar en este momento o mencionar algo específicamente. Mira, yo te diría 2 cosas. Uno, antes que nada, agradecer a los que creen en esta gestión, al olimpista que cree de que está trabajando, al olimpista que cree en que este es un momento complicado del club, que estamos en un momento de transición,
en el club, pero que cree y está al día en su cuota y que nos apoya de las diferentes maneras, ¿verdad? Acá incluyo primero, por supuesto, al hincha, al socio, a la comisión directiva, a los encargados de fútbol, al cuerpo técnico, a los jugadores. O sea, primero un agradecimiento en que creen en este proyecto. Y segundo, el segundo tema, yo te diría a los que no creen, que nos apoyen y que van a ver los resultados. A lo mejor vamos a tener todavía un segundo semestre que no les va a gustar del todo al hincha olimpista, porque estamos en esa transición. En algún momento hay que pasar por estos momentos difíciles, y yo creo mucho en esa filosofía de que a veces hay que destruir para construir. Entonces, esa transición va a ser difícil, va a ser complicada y bueno, vamos a recibir muchas críticas, pero que el olimpista esté muy tranquilo, que realmente se está trabajando para tener un Olimpia ya mucho más ordenado, reestructurado, y los éxitos deportivos también van a venir. Mira qué clave es lo que estás diciendo en lo último que te pregunté. O sea, se vienen tiempos de cambio y en el que a lo mejor esto no le va a gustar al hincha del Olimpia, dijiste. ¿Por qué crees que no le va a gustar al presidente? Y puede ser de que no siempre se nos ven los resultados deportivos, ¿verdad? O sea, si nosotros hablamos, como lo mencioné recién, de que no se van a traer grandes estrellas, no se van a hacer grandes inversiones en contrataciones, sino que se le va a dar la oportunidad a los chicos, ¿verdad? Se le va a dar la oportunidad. Con los chicos hay que tener paciencia, los chicos tienen que tener minutos de juego, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tener un semestre que a lo mejor no es el ideal en lo deportivo, porque el olimpista siempre lo exige, pero yo le soy muy franco, yo prefiero aguantar esa crítica y pasar por este proceso de reordenamiento, y después sí poder hablar de un Olimpia exitoso en todos los frentes, en lo deportivo y también en lo económico. O sea, que el hincha hoy sea consciente y que ya entienda de tu boca, directamente, presidente del Club Olimpia, que Olimpia no va a traer a aquellos famosos jugadores denominados clase A, grandes refuerzos, no. Totalmente de acuerdo, ese es el mensaje, ese es el mensaje. O sea, básicamente nosotros vamos a armar un equipo muy competitivo, que se quede tranquilo, pero va a ser un equipo competitivo de jugadores jóvenes, jugadores de la casa o del ambiente local, que también hemos recibido muchísimas críticas en su momento, cuando nos trajimos a Luis, nos trajimos a Jordan. Ustedes recordarán que hubo muchas críticas, y yo particularmente creo de que han sido revelaciones, ¿verdad? También lo que jugó Jordan anoche, por ejemplo, impresionante. Entonces, yo creo que ese es el camino que tiene que seguir el Club Olimpia, y es el camino que vamos a seguir. Y repito, las críticas van a seguir viniendo, pero yo tengo muy claro ese objetivo y creo que es el camino que necesitamos. Está clarísimo. Presidente, felicidades de nuevo, a disfrutar de este instante. Gracias por atendernos, mucha salud para vos y tu familia. Muchísimas gracias, Bruno, a todo el equipo ahí, y a cuidarse mucho. Gracias. Miguel Brunote, presidente del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 3 presentaciones, con menta y bolda, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Taiga te lleva
dónde querés llegar. Mamá te lo da todo, hoy te toca a vos. En el mes de la madre en Inverfin encontrás ofertas imperdibles en celulares, refrigeración, televisores, cocinas y mucho más. Con cada compra que realices, podés llevarte regalos directos para agasajar a mamá. Acércate a Inverfin en todo el país o llamar al 021-288-3000. También en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Olimpia, va con todo arriba, atención, la tiene el conjunto de Cano, pelotazo abierto para Otálvaro, el pase por la zona derecha de zurdo, levanta para Pita. Estaba hace cuánto sin marcar, con jugadas que fallaba, que no tocaba. Pita, por fin. Es momento de marcar y Pita aparece en un momento central del partido. Con 10 Deportivo Táchira. Épica jornada puede ser la de Olimpia, puede ser heroica la narrativa que puede marcar que un día Olimpia remontó, marcó 5, pese a recibir 1 y clasificó. Se agiganta la figura del tricampeón de América, del campeón del mundo, y que marcó un tal Pita. Olimpia 4, Táchira 1. Federico Arias. Y si viene un gol más, este partido quedará para el de los grandes recuerdos, sin dudas. Carga Olimpia, está. ¡Pita, carajo! ¡Gol! ¡Pita sí! ¡Gol! Te perdonamos todo, Pita. Quedan absortos, sorprendidos. Pita en cuestión de minutos marca un doblete, la vuelta. Olimpia escribe una página más de oro de las grandes historias de esta que es épica. Pita, minutos 70 y 71. El hincha de Olimpia rompe la garganta. Olimpia se está clasificando a los octavos de final y Olimpia muestra por qué es tan grande y por qué para uno es la cuna de glorias, porque ahí están los trofeos, porque ahí se escribe la historia grande de la Olimpia. Lo está remontando Pita. Se te perdona todo, Pita. Olimpia 5, Táchira 1. ¡Qué grande que sos, Olimpia! A ver que te libra del once aguerrido, reclama su hinchada, gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Dani, el Chun. ¿Cuánto esperaba Olimpia un gol para festejar? Claro, porque la premisa era anotamos y buscamos la pelota debajo del arco. Así fue el 1-0, así fue el 2-0, así fue el 3-0, así fue el 4-1, donde es toda de Pita. Porque es un gran gol de Isidro. Porque desde esta posición lo que uno esperaría es que aguante el balón y después sacar el movimiento.
él hace los dos en uno solo. Por eso sorprende a Varela para su gol. Y la historia quería que se pueda redimir y que se ponga la capa de héroe el notorio Pita con ese disparo que pega en el palo y que Varela con su espalda termina colocando para darle mayor suspenso, el tanto que por fin Olimpia puede gritar, ya que con este resultado se está metiendo entre los 16 mejores de su torneo favorito. Federico Arias. Varias veces en el primer tiempo dijimos que este partido podía ser de varias décadas atrás, allá por los 90, cuando Olimpia era un lobo que se comía el continente, cuando Táchira era una cenicienta que apenas aparecía en la Copa. Bueno, eso se está viendo hoy en pleno 2021, 26 de mayo, para una Olimpia que venía a los tumbos, una Olimpia que veía como una empresa durísima tan solo ganar este partido, un Táchira con una buena cantidad de puntos. No, nada de eso. Este equipo acaba de golpear la mesa, este equipo acaba de decretar por ahora que este partido va a quedar en el recuerdo de los hinchas. Porque como decíamos, al principio muchos lo miraban de reojo, muchos ya hablaban de Sudamericana, del premio Consuelo, en los cálculos de nadie, incluidos nosotros, estaba tanta contundencia, tanta diferencia entre uno y otro equipo. Olimpia tiene más de 15 minutos, golea, lo hace muy bien, Pita jugando su mejor partido, Otálvaro otra vez redimiéndose de lo que fue la tontería del gol de Táchira con una presencia fundamental sobre el sector derecho, y Olimpia lo puede. Olimpia que se remonta a los 90 cuando era casi dueño del continente y Táchira recién aparecía. Esa diferencia se está viendo ahora en para uno. Insisto, Olimpia vuelve a recuperar Camacho, pelota que va sobre la izquierda, la tiene Bernie González, a ver, Luis con Richard Ortiz, mete con Alejandro Silva, viene el derechazo, no, engancha, centro que va, saca la defensa, insiste Ortiz. Y Richard Ortiz, criticado en algún momento que por su peso, que por su pelo, que por su sonrisa, y mete el zurdazo, el sexto gol para Olimpia, que sigue haciendo historia, que sigue haciendo esta jornada épica, inolvidable para el hincha de Olimpia, para que el decano gane el partido 6-2 y 8 goles. Marcaba Olimpia, clasificaba, descontaba otra vez Táchira, pero Olimpia golpea el pecho y dice que va a estar en octavos de final. ¡Qué grande que sos, Olimpia! El tricampeón de América, el campeón del mundo, ahora gana 6-2 con un balazo de zurda, con determinación, como lo hacía el Loco González, como lo hacía Adriano Samaniego, como lo hacía Raúl Vicente Amarilla, como lo hacía Talavera, como lo hacía Luisito Torres. Ese es el Olimpia, Ortiz de la jerarquía, sexto gol de Olimpia y cantado más larguito. Querido Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer. Olimpia alegría, Olimpia emoción, Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón. Federico Arias. Y pensemos que ahora sí. Hace un par de minutos dijimos, destacamos el corazón de Richard Ortiz, cómo seguía yendo al frente, en función ofensiva, con la cinta de capitán, pensando que es uno de los cosecha 2013, aquel año en el que Olimpia estuvo muy cerca por última vez de la Copa Libertadores.
Un partido con un caudal emocional increíble, inolvidable, impresionante. Salvando la diferencia, aquellos de los 90 deben recordar aquel 4-4 con Católica, donde Olimpia marcaba un gol, recibía otro y después marcaba un gol y moría y renacía en forma interminable. Bueno, esta noche es similar. Y Richard Ortiz apareció otra vez en el momento justo, con esa historia que también tiene Olimpia de jugadores resistidos que terminan haciendo goles importantes, como ha pasado con Richard Báez, con Mauro Caballero. Richard, este año tan complicado en lo futbolístico para él, dentro de los problemas físicos, dentro de todos los problemas que ha tenido, aparece otra vez marcando un gol de excepción, un golazo, porque dio el enésimo rebote la defensa del Táchira, y desde 25 metros como venía, tiró un cañonazo al segundo palo inatajable para Varela. 6-2 Olimpia, tarde de noche inolvidable. Olimpia recordando los viejos tiempos, con uno de los símbolos que queda de aquella campaña del equipo que cayó en Belo Horizonte en el 2013. Daniel, Es el remate de la convicción, el de la fe, el de saber que independientemente a cómo se podía proyectar la misma realidad, se tuvo fe, y por eso Richard le pegó como le pegó. En una jugada donde la desesperación del Táchira hizo que dos jugadores chocaran, deja el balón allí, Richard va con la idea fija de sacar el remate perfecto, tan perfecto que inclusive el arco se suma al suspenso, porque no hace la típica de recorrer la red, como que besa la misma y se pone ahí cerquita para que genere aún más emociones fuertes de un partido que el hincha del Olimpia jamás olvidará en esta jornada de mayo, en el Manuel Ferreira, en este fútbol de pandemia, pero que tiene a todo el mundo pegado a lo que significan los incidentes, porque si había alguien con este guión, le hubieran dicho no, es demasiado, demasiadas emociones, una ruleta rusa muy cruel para uno el otro. Lo concreto es que Olimpia mete también set tenístico, ese que tanto le dolió en Porto Alegre y ahora le está dando la clasificación. El sexto de Olimpia. A los 37 minutos, segunda etapa, Bruno, y es un golazo. Tienda Multimarcas, con Tienda Multimarcas, pizzas fuerte. 333 de la Copa Libertadores, tercero que marca Richard Ortiz, 13 de Olimpia, 17 que le convierten al Deportivo Táchira. Soy del Olimpia, campeón de campeones, de los 11 leones, cansados de ganar. Soy del decano, club soberano, que en el deporte supo triunfar. Y que fue una de muchos campeones. Que viene Olimpia muy cerca de los octavos de final en una jornada épica histórica. Sí, inolvidable. Inolvidable este 26 de mayo, el partido en el que Olimpia conseguía el objetivo, se lo arrebataron 2 veces y ahora lo consigue finalmente a falta de 2 minutos con el golazo de Richard Ortiz. Partido de aquellos que van a quedar en la memoria, con un equipo que recuperó cosas que no había mostrado en este 2021. Y fíjense cómo suena para el hincha franqueado, que Otálvaro no podrá jugar el partido de octavos, pero de Libertadores. Al igual que Patiño Cerro, Otálvaro anota. ¿Lo mismo con Richard también? Ah, bueno. 95. Táchira ataca, se va a un costado la pelota, lateral para Olimpia, va a clasificar Olimpia, jornada histórica de leyenda para Olimpia Junior. Es la dinámica de este fútbol que se juega cada 3 días. Imagínense que Olimpia ha cumplido este semestre, porque mencionábamos que los grandes tenían la obligación de meterse entre los 16 en la Libertadores y Libertad tenía la obligación de ganar el título. Han logrado, Olimpia quizás de la forma más emotiva y épica para entender lo que ha significado después de aquella caída en Porto Alegre, con estos resultados que lo dejan allí, repito, seguramente con varias extensiones, varias revisiones para lo que pueda significar el segundo semestre y también viendo qué equipo le puede tocar en el sorteo del próximo martes. Adelantado Granados, banderina Río 96.
96, Olimpia rumbo a la clasificación, va a sacar a Alfredo Aguilar, noche épica de leyenda, gigantesco lo que está haciendo Olimpia, 6-2, lo está dando vuelta, se está clasificando, Derlis baja la pelota, Derlis para aguantar, Derlis contra el área, Derlis con la pelota, González continúa, Derlis amaga, Cizagueante le puntearon el balón, 96,5 a 30 segundos de una página de oro más para que Olimpia clasifique y agigante lo que es el Olimpia de Paraguay, el Olimpia de América, Federico. Totalmente, por eso nos remontábamos a aquellos equipos que aún en la adversidad sacaban cosas de muy adentro para torcer la misma, para ganar partidos que quedan en el recuerdo, y este ya forma parte de la galería de los grandes recuerdos coperos del hincha de Cano. 97, tiempo cumplido, tiene que terminar, Olimpia va a ganar, última pelota, tiro libre para el Deportivo Táchira, 97 segundos, el centro que va la pelota, final, qué grande que sos Olimpia, Olimpia querido, Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer. Olimpia alegría, Olimpia emoción. Final del partido, noche épica, Olimpia 6, Táchira 2, Olimpia a los octavos de final de la Copa Libertadores. En IDESA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podés obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Aprovecha. Más información, comunicate al 413-1000, WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respalda su inversión. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te quedas solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagás 60% menos en tu plan por 18 meses. Contratá llamando al 021-417-8000. Internet cambio, cambiate a Claro. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores Tokio con el pacto de confianza NGO. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal. Avon, la marca que une generaciones. Tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de esos ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Papá, ¿por qué te dice gordo? Porque vos no sos gordo. Y algunas veces eso, por ejemplo, molesta, pero trato de no entrar en su juego, en el juego de la gente, y yo siempre trabajo. Algunas veces molesta, pero no hay que hacerle caso a la gente, porque siempre hay gente mala. Richard Ortiz. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca. Comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto, participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagas con Mastercard débito tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugas Mastercard. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borgoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Si querés dinero al instante en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos cesados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Bojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años. Sirviendo a la familia. La penada la planear alla yare polana curando aleja
La veces que perdego 11 o 20 upea. De las torres de fulano ando a ley porque hay curado y porque ando y para y se... No, que toca nada, eso es lo de menos. Haití, la consciente de la... El tema de redes sociales, porque estoy trayendo la cuapa, la fútbol, ni Q1 yo te. Esperando ahí, usted ya. Esperando en molesta y a veces porque los tango de las torres de ya pues cosas ahí, con fácil, de cómo hablan de acá en Buca Peguaja. Y con la pieza no se guarda la fútbol. El fútbol no es fácil. Si el fútbol era fácil, todos íbamos a ser futbolistas y todo el mundo iba a ser, no sé. Mamá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón. Por eso en el Shopping Mariscal premian a mamá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participaste del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Informate, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. No, a Upela, oye, que jadea la pegan a gente y te leí la ñande con la plata, Upela era el problema ahí. Vamos, pica de cuál ahora para ganar esta. Eso es lo que también te da, y además, eso ya es personal, que cada uno. Eso ya depende de cómo uno arregla con el club, ¿verdad? Eso nosotros no nos podemos meter, cada uno hace su contrato como... Eso ya la verdad que no, en mi caso ya no me corresponde, eso ya... uno ya por ahí vale y trabajo. Claro, operarán hoy con de la futbolista ya. No, pero hoy Coco se dice futbolista no es porque, como se dice, se coña, tiene que procurar. Uno nace con talento, pero al talento hay que ayudarle. Y dije, ¿quién pico el que te va a traer las cosas sentado? Es guapujate. No, vos tenés que, al talento hay que ayudarle. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional, al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia. La Conmebol es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. Es alcanzar premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Así total. La unidad de penata cuando ni tranquilo más en vez sí, a veces la dirigente cuero mía ya la Twitter cuero mía hoy va a bailar ella no no pero yo coimba eve cuando pensar me no ni enamoramba mía y lo vino también te frase y o sea no quiero que se malinterprete, tampoco diga que soy como se dice agrandado ni tampoco soberbio. Llegó ya puedo limpiar Peñahue 3 años más. Gracias a Dios puedo conseguir 5 a conseguir títulos, copa. Ayer siempre se putea. Imagínate, no, vos si no ganaba nada. Imagínate cómo iba a ser si es que no ganaba, iba a ser, como se dice, el famoso paquete. Se decían muchas cosas por nosotros, que soy yo, que no tenemos juegos, se lleva... Hace poco llevaron, no sé, me mostraron más en las redes sociales que llevaron huevo en la villa, no sé qué cosa. La verdad que me andan en bobucacha. Con ahí te voy a decir que la uno para estar chica legalmente. Uno la uno. De monero todo digo legalmente, pero me pena y le ayude. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo Japonesa. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala a mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar industrial. Llévate un obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa
inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Dos noticias. Una, medios mexicanos anuncian la probable salida de Richard Cachorro Sánchez y que la Sampdoria de Italia, equipo de primera división del fútbol italiano, está interesado en él y que está tasado en estos momentos en $9 millones. Sampdoria podría ser el destino. Es más, el título dice: no se quedará en México Richard Sánchez y el equipo donde terminaría jugando tras su salida del América. Otro tema tiene que ver con Guaraní, Federico. Hace vos el adelanto, Federico, ¿te parece? No, que se va confirmando lo de Fernando Jubero, en los próximos días ya va a ser. Recordamos que Costa se despide mañana, ¿verdad? Pero vos lo dijiste ya, ayer Claro, o anteayer claro. estabas diciendo lo de Jubero, estábamos hablando de Jubero. El martes. El martes decíamos que se reunió el viernes pasado y que sí, es inminente el nombramiento de Fernando Jubero como entrenador de Guaraní. Seguramente va a trabajar desde los primeros días de junio, pero van a esperar seguro la despedida formal de Gustavo Costa, que se va a dar mañana cuando enfrente Guaraní a Cerro Porteño. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Hay que trabajar nomás. En el fútbol que yo con una secreto. Hay que vos ganar, trabajar. Perder, trabajar. Empatar, trabajar. Y yo creo que no hay secreto en esto. Tienen que trabajar día a día y seguir siempre para adelante. Siempre para mejorar, ¿verdad? Y para poder crecer en todo sentido. No, este día de Brad Pitt. No, Luis Miguel Corona. Va en Brad Pitt, mira algo. No hay que vaina, ¿ves? Con Cruz nunca, porque no van a llegar a la paz. Que está jugando, tú se va a litar, ¿ves? Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios Queso, con la calidad de Lactos Treble y la garantía de la cooperativa Chortizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresá ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset Cubiertas para todo tipo de vehículos. Qué puta. Iba lejos Alfredo, no, qué puta es esta cosa de mà để cho con ăn có sao đi ai mà ăn nó sao lưỡi nè ai bẻ đây ya này inútil se manda ahí ya este día tú ves Alfredo para siempre, mi amor, ahí mi amor, ahí te digo yo mañana si llega a perder andate a la puta fulano de no servir para nada. Hockey, llega fútbol y comerse nada de tal ahí donde sea. Alfredo Jalo, pero veo que escribía en de redes sociales, directamente. Facebook, escribió, sí, pero llegó ni bollo. Así es, mensaje agresivo. Sí, todo un poco y eso es lo que yo siempre digo. Yo no le doy bola a nada. Me escriben, pero todo tiene la libertad de decir lo que quiera y pensar lo que quiera y escribir lo que quiera. Además, las redes sociales es libre. Eso no es imposible de atajar. Vea. Cristiano Ronaldo, yo criticando Messi, jugador mejor del mundo, pero vayan de tronco. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, entremos a analizar el partido. Qué difícil, ¿verdad? Porque
La figura del partido es Richard Ortiz, ¿verdad? Sí, Sin igual, duda. Igual hubo muchos... Ahora, yo quiero plantear, Dani, mira que Brunote ya tiró la frase. Hay mucha euforia en Olimpia ahora, pero yo quiero que sean los más sinceros posible, ¿verdad? Porque un resultado positivo se tapa muchas cosas. Que te lo digo Olimpia. Sí, y lo reconoció Brunote. Sí. Dice, del error aprendimos, habló del campeonato que se logró ya, la reestructuración se hubiese hecho antes, y lo que él dijo es, no esperen un semestre con grandes incorporaciones, con los clase A y compañía. Tira un poquitito. A lo mejor vamos a tener todavía un segundo semestre que no les va a gustar del todo al hincha olimpista, porque estamos en esa transición. En algún momento hay que pasar por estos momentos difíciles. Con los chicos hay que tener paciencia. Los chicos tienen que tener minutos de juego, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tener un semestre que a lo mejor no es el ideal en lo deportivo, porque el olimpista lo exige. Pero yo le soy muy franco, yo prefiero aguantar esa crítica y pasar por este proceso de reordenamiento y después sí poder hablar de un Olimpia exitoso en todos los frentes, en lo deportivo y también en lo económico. Bueno, ¿escucharon? Y acá yo le decía fuera de micrófono, vos citabas el tema de la euforia, hace rato que el olimpista precisaba tener este tipo del día después. Porque la típica, ¿no? De qué festejar, festejo esto y todo esto, pero yo creo que esta entrevista con Miguel Brunote hace la del bombero, de apagar un poco la euforia y decir, porque cuando él vino en enero de este año y estaba sentado donde estoy ahora yo, él dijo, mira que la famosa pregunta de la evaluación de Olimpia, él dijo, capaz nosotros tendríamos que haber hecho ya en el Tetra el tema del cambiazo. En ese momento él venía como el presidente de la 45. Cuando sale Gorosito, él después dice otra, capaz después de la 45 debíamos, o sea... Pero Dani, a ver, ¿para qué? Tardías de Pero, decir. según lo que dice Brunote entonces, porque en mes y alguito arranca la Copa Libertadores, ¿verdad? Él ya no desinfló un juego periodístico que, por ejemplo, estábamos haciendo con Cerro. El tema de los refuerzos, compañía. ¿Dónde tenés que reforzarte y a quién? Bueno, entonces, pero pregunto, entonces porque él en un momento dice, vamos a jugarnos con los juveniles, dijo. O sea que Olimpia para el segundo, o sea, para la vuelta a la Copa Libertadores, sí. Puede ser que no lo tenga a, no sé, por decirte a Pollo Recalde, a Camacho, no sé. Desde ese lado me parece que él fue más, a ver, es decir, no, yo no los voy a liberar, porque cuando le preguntaba, Ariel le pregunta el tema del pollo que vos habías traído el lunes, él podría haber dicho, sí, un salario alto, vamos a depender, dependiendo de la oferta. Él dijo, no, también tenemos que evaluar, cuando le pregunté lo de Tito también. Yo creo que no va a haber mucho desprendimiento de parte de Olimpia. Con Tito están para la renovación, claro, eso como que, te lo aseguro. No va a pesar demasiado lo económico para aquellos quienes rindieron desde lo deportivo. Pero para que el hincha sepa, según lo que dijo su presidente, para octavo de final no va a venir ningún refuerzo de afuera. Y a lo sumo lo que van a hacer, y por eso él decía lo de Ramón Sosa, lo de Jordan Santa Cruz y lo de Luis Fernando Cáceres, quienes fueron titulares cuando estuvieron sanos en este equipo. O sea, Olimpia, y acá decíamos, yo creo que Olimpia y Cerro, al clasificarse a octavos, muchos equipos acá el plano local se estarán frotando la mano porque hay competencia para ver quién se puede llevar, porque los dos están diciendo lo mismo. Acá del plano local, ¿quién puede reforzar a nuestro plantel? O sea, que el hincha hoy sea consciente, no va a traer a aquellos famosos jugadores denominados clase A, grandes refuerzos, no. Totalmente de acuerdo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. O sea, básicamente nosotros vamos a armar un equipo muy competitivo, que se quede tranquilo, pero va a ser un equipo competitivo de jugadores jóvenes, jugadores de la casa o del ambiente local,
que también hemos recibido muchísimas críticas en su momento, cuando nos trajimos a Luis, lo trajimos a Jordan, ustedes recordarán que hubo muchas críticas, y yo particularmente creo de que han sido revelaciones, ¿verdad? También lo que jugó Jordan anoche, por ejemplo, impresionante. Entonces, yo creo que ese es el camino que tiene que seguir el Club Olimpia, y es el camino que vamos a seguir. Y repito, las críticas van a seguir viniendo, pero yo tengo muy claro ese objetivo y creo que es el camino que necesitamos. Iván Torres, 22. Quieren renovar hasta el 24. Seguramente, el 31 de diciembre del 22. Alfredo Aguilar también. 31 de diciembre de 2022. Néstor Camacho, 31 de diciembre de 2022. Hugo Quintana, 31 de diciembre de 2022. Y dos jugadores que van a ser cedidos. Uno ya se habló a Sol, ¿no? De la Cruz. Sí. También tiene hasta el 22. Y William Candia es el otro. 31 de diciembre de 2022. William Candia también. No, digo, Richard también entraría en lo del 22, porque A ver, hace rato en la entrevista cuando dijo que Estigarribia, fin de año. Rodrigo Roja, fin de año. Erga, fin de año. Cuando digo fin de año hablamos de 2021, 31 de diciembre. Erga, fin de año. Edward López, fin de año, 31 de diciembre. Roque también, se sabe el acuerdo que tiene él. Olveira también hasta fin de año. Otálvaro, 31 de diciembre de 2021. Domingo y Antolina Alcaraz en la misma situación. Entonces sí, va a ser una gimnasia bastante importante. Yo creo que lo que tuvieron en cancha ayer va a ser difícil que salga, ¿no? Es una música que no le va a gustar de ninguna manera al hincha Olimpia, que pretenderá reforzar y ir con todo en octavos de final. Para mí me parece que está bien que el presidente Brunoto sea sincero, porque hay una realidad que no se puede desconocer, la realidad económica. Si vos debes 35, 40 millones, algunos dicen que es mucho más la deuda de Olimpia, no podés pretender seguir con el mismo camino. Tenés que hacer un cambio, un viraje, un golpe efectista. Es que se dieron cuenta, Ariel, que lo de enero fue un error. Claro. Porque el campeonato que se ganó con Gorosito, que futbolísticamente fue malo, y obligó por la euforia a mantener. Dijo, si 2 veces me equivoco, ya. Claro. Pero ya, además una vez todo bien, ¿verdad? Porque se aprende. Además hay jugadores que ya llegaron a su vencimiento en el club. El árbol no tiene que tapar el bosque, totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso, porque ayer se ganó, se tendría que seguir en la misma política. Hay jugadores que ya cumplieron y que no están muy lejos de su nivel actualmente en Olimpia, desgastado, erosionado ya también porque también cuando un jugador queda mucho tiempo en un lugar, el tiempo desgasta la relación, y hasta a ese propio jugador, como yo decía, le va a hacer bien un cambio de aire. Y Polenta, Ale Silva, Otálvaro, Polenta, Ale Silva, Domingo sí, Rodrigo Domingo Rojas, ya yo está. creo que puede ser también. Rodrigo puede ser también. Sí. ¿Otálvaro sí que lo sacan? Yo creo que sí. Yo creo que van a buscar. No, después del partido de anoche, hermano. Justamente por eso. No, yo no creo. Bueno, pero eso es lo mismo. Pero no, hay otro lateral en Olimpia. Hay que trabajarle. Alan Benítez no. Yo le trabajarle. sacaría a Alan y a De la Cruz y reduciría ahí el Pero Alan no el es tema capital. salarial y... Pero Alan no es capital del club. Sí. Ese es capital. Porque Alan es un buen jugador que se tendría que trabajarle mucho para que rinda. Pero algo tiene ayer- que fallar, pero un jugador por quien todo el mundo decíamos que era el futuro lateral de la selección. Ayer se equivocó Otálvaro, es cierto, en una jugada clave que, mira que si terminaba de otra manera el partido, hoy Otálvaro era, no sé, lo iban Pero a eso- llevar a Colombia Eso es directamente. lo mismo que estamos hablando, Bruno, de Pero genera, el después rendimiento generó. y el resultado. No, generó, pero también otro en un partido clave se hace expulsar, no va a estar, de hecho, en el primer partido contra el equipo que le toque. En la final contra Guaraní lo expulsaron también a él, ¿verdad? Sí. También después estaba recordando aquello de Nacional, o sea, en los momentos clave tiene una Es un hábito. participación fundamental, pero a favor del rival. Y Cote, que ayer estaba jugando su mejor partido en el último tiempo, porque de derecha a izquierda Que si Otálvaro no fue uno de los había- protagonistas no en llenar había de remontada, centro. ¿eh? Todo Sí, eso, Otálvaro no claro. había remontada, No había. Pero ahí es donde, a ver, cuando Federico y ayer estaban analizando lo de la realidad, y Bruno entre dice, pero el partido de ayer, ese es el dilema del Olimpia. El partido de ayer es algo que lo va carcomiendo desde diciembre del 2009. El tetra. ¿Cuántas veces se dijo, no, pero será que no es fin de... Y acá, y habíamos analizado, fin del ciclo en el fútbol paraguayo no existe cuando hay un logro muy importante. Y lo de ayer, para mí, es un equivalente de la 45. Porque cuántas veces se decía, mira lo que generó la 45.
ese título hizo que mucha gente extienda. Y hoy también genera este efecto. Cuando se hacía la lista del doble dígito, jugadores que estaban en esa lista, hoy vos decís, lo que pasa es que hay algunos nombres, con lo que citaba Federico en el tema de cuándo vencen los contratos. Pues no es uno más Richard uno. no le preguntamos porque sí es cierto, él vence justo, uno de los pocos que vence el 30 de junio. ¿Quién? Richard este año. Pero acá no, acá está pasando, no, está bien. Pero Richard renovó, sí. No, y por eso Richard cuando le preguntó... No, porque Richard había firmado en el 2017, estando lesionado, por 4 años. 2021 ahora, lo firmó en junio, pero renovó hasta 2023. No, Richard, por eso tranquilo. digo, yo todavía tengo contrato. Sí. Entonces, ese va a ser el desafío. Yo, honestamente, pensé que el presidente de Olimpia, por el día después, por la euforia, por todas esas cuestiones, hubiera elegido, por ejemplo, un camino más diplomático desde lo que es la realidad. Lo que, por ejemplo, ayer nos dijo el presidente de Cerro, o el vicepresidente de Cerro, Juan José Lapag, cuando le preguntamos lo de Jan, le preguntamos el tema de las incorporaciones, dijo, no, todavía tengo que reunirme con el cuerpo técnico, vamos a ver, déjame interiorizarme. Y acá lo que pasa es que Olimpia tiene un presidente que tiene un perfil más del mundo empresarial que del mundo del fútbol, un outsider, y lógicamente te va a tirar respuestas que no sean muy rimbombantes del tono, pero desde el contenido es mucho más. Por eso le recordábamos que él en 2 ocasiones, en una de forma indirecta y en la otra, siendo el mandamás, reconoció abiertamente, y vos sabés que como que nos obnubiló el éxito. Y lo de ayer entra en un exitazo, porque hasta cambia la valoración del semestre. Porque particularmente decía, este semestre Cerro de Olimpia, más allá que la obligación de ganar porque son grandes, Cerro de Olimpia tenía muy clara que era la Copa Libertadores. Y yo aplaudo, así como dije varias veces en esta mesa, que cambiaba las decisiones que tomaba la dirigencia Olimpia. Aplaudo lo de Brunote ahora, porque no se deja embelezar por un triunfo que quizá llegue hasta un momento no muy... Es engañoso. Claro. Entonces, si cuestioné eso, obviamente que ahora, más allá que ustedes hablan en términos de apagar el fuego, bajó el volumen de día a 5, porque el hincha de Olimpia anoche la sensación era, traemos 2 refuerzos y estamos para pelear la Copa. Y ahora Brunote fue muy claro decir que no va a traer refuerzos, se van a ir jugadores, van a estar los chicos de la casa, entonces bajó el volumen. Pero esto, el club, la institución, se lo va a agradecer dentro de 1 año y medio si siguen haciendo las cosas así, porque no daba para más a esto. Estamos hablando de una Olimpia que trajo casi en el mismo mercado a De Bayor y a Deli González, y esa es una cuestión totalmente utópica para este fútbol. O sea, que el hincha hoy sea consciente, no va a traer aquellos famosos jugadores denominados clase A, grandes refuerzos, no. Totalmente de acuerdo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. O sea, básicamente nosotros vamos a armar un equipo muy competitivo, que se quede tranquilo, pero va a ser un equipo competitivo de jugadores jóvenes, jugadores de la casa o del ambiente local, que también hemos recibido muchísimas críticas en su momento, cuando nos trajimos a Luis, nos trajimos a Jordan. Ustedes recordarán de que hubo muchas críticas, y yo particularmente creo de que han sido revelaciones, ¿verdad? También lo que jugó Jordan anoche, por ejemplo, impresionante. Entonces, yo creo que ese es el camino que tiene que seguir el Club Olimpia, y es el camino que vamos a seguir. Y repito, las críticas van a seguir viniendo, pero yo tengo muy claro ese objetivo y creo que es el camino que necesitamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Chevrolet Joy, llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día. Confort, seguridad y economía, claro que sí. El Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet, encontrar nuevos caminos. De los creadores de los packs Roncola y Fresco
Texcoco. Presentamos el nuevo Pack Fortim, Ron Fortim Limón con néctar de morocuya frutija. La más fresca combinación del Ron Fortim Limón y la fruta de la pasión. El morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugos naturales. Muy fácil de preparar. Y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortim Limón con néctar morocuya. Combinación natural. Tu quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscalos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT, jugar legal jare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive yerba mate integra el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Poneme sonido Copa Libertadores. Vamos a hacer un poco el simulador. Atiendan. Simulador de la Copa Libertadores. Arranco con Ariel. ¿Tenés a mano ahí, Ariel? Yo también, yo también. Por temor a equivocarme voy a buscar quiénes son los primeros de cada grupo. Federico, prepara por favor. Mi foto para acá, ¿Vos tenés tu foto, Federico? Esta mañana saqué, sí. Bueno, a ver. Falta lo de Flamengo Vélez nomás, porque sí. Pero Vélez tiene que ganar para ser primero. Y no está fácil el tema. No. O sea, Flamengo sería primero. Claro. ¿Dónde está la infografía de ABC? Porque el grupo de Palmeiras Defensa ya está decidido que también juegan hoy. Sí, Palmeiras primero. Vamos. Señores, que quede grabado de esto. Simulador de la Copa Libertadores. Antes le explicamos a la audiencia. En un bombo van a estar todos los primeros clasificados. En otro, los que fueron segundos de su grupo. Los segundos de su grupo van a jugar contra los primeros de cada grupo. Siempre el que salió primero en su grupo define en casa. El segundo juega primero de local. Dicho esto, imaginariamente Ariel va a sacar las bolas. ¿Cuándo es el sorteo? El 1. Martes 1, ¿verdad? Martes 1. Saca las bolas del sorteo Copa Libertadores 2021. ¿Querés arrancar con Cerro o con Olimpia? Seguro que con Cerro. Porque los dos son segundos. Acá Olimpia y Cerro, los dos son segundos. ¿Con quién querés arrancar, Federico? Ariel. Olimpia. Poné un poco de eco. Acá tenemos Olimpia de Paraguay. Ariel saca, por favor, atención Paraguay, Olimpia. Olimpia de Paraguay, campeón en 3 ocasiones de la Copa Libertadores. Va a enfrentar a Argentinos Junior.
Olimpia de Paraguay. Atención. Federico. Olimpia de Paraguay versus... Ya tiene la bola en las manos, Federico. Por favor, señor Federico, si presta atención, deja la conversa. Atención, para un país está atento, señor Federico, por favor. ¿Puede una pausa, un momento? No. Ariel, Argentino Junior. Atención, Paraguay, Olimpia. El 3 veces campeón de América. ¿Se podría ir después de Ariel al señor Daniel Cruz? ¿Vos querés que saque las bolas primero, Chu? Me gustaría, sí. Bueno. Atención, hay un cambio, perdónennos, pero esto es en vivo. No, así, hijo. No, Si vos pedís cambio, ahí ya... Señores, vuelve a poner las bolas, Federico. Tengo un cierto... Pero lo que yo no entendí es, o sea, acá se elige a quién querés que te toque. No, esto queda grabado. Y por eso... Esto queda grabado. Porque... Argentino Junior ya dijo Ariel. Sí, pero ¿qué? ¿Intuición o qué? No, intuición, no sé. Ponerle cangrejo, hermano, no sé. A ver, el señor Federico, perdón por favor, está interrumpiendo la señal de ESPN, señor Chan. No, un momentito, yo tengo mi argumento para que el señor Daniel Chun sea segundo, porque ¿qué pasa? Yo voy con mi intuición, ahora quedo pegado, después toca a Dani y él no entra. Y él queda como ídolo. Entonces quedamos... Señores, totalmente de acuerdo. Estoy recibiendo por favor, señor Chan, por favor. Corten el micrófono, esto es un escándalo. Toda Latinoamérica nos está viendo, por favor, el mundo. Por favor, el señor Federico vuelve a poner las bolas. Ahí está, pongan el lugar correspondiente. Gracias. Y vamos, perdónennos, pero esto es en vivo. Hacemos un cambio. El señor Chan, connotado periodista, colega nuestro, saca la siguiente bola. Olimpia de Paraguay. Atención. Saca en estos momentos, lo vemos con el traje fino. Siempre el señor Chan con la estampa correspondiente. Dice que me dicen el filósofo, le dicen el filósofo en Paraguay. Atención entonces, señor Chan. Olimpia de Paraguay va contra... Los dos de una hora. No, todo lo contrario. Vos decís que no entra y digo que para mí va a haber un crossover. No. Ya no sé qué carajo, no. Señor Chan, por favor. Crossover, capaz el que se enfrentó en el grupo va con el otro y viceversa. Estamos esperando la bola, señor Chan. Cerro Inter, Olimpia Mineiro. ¿Cómo? El crossover, el que compartió grupo va contra el otro. Olimpia de Paraguay versus... Final del 2013. Atlético Mineiro. Atención Paraguay, el señor Chan ya sacó la bola y es Olimpia Mineiro. Yo saqué las dos porque había sido que estaban pegadas las dos. Olimpia Mineiro, se repite la final del 2013 pero en octavos de final. Atención Brasil y Paraguay. Vamos ahora sí con... Me dicen que un hombre que le gusta mucho la parrilla, el rock y el quincho. Federico Arias. Por favor. Hacemos las dos ya. Comenzamos con Olimpia. Respete el sorteo, por favor. Olimpia de Paraguay versus... Racing de Avellaneda.
Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595212891.000. Bueno, en Cerro Porteño vencen contratos ahora en junio. Caso de Maíz, Marcos Cáceres y Pachi Carrizo. El 30 de junio. 30 de junio. A Marco le van a tener que renovar. Atentos, Patiño no está atentos. disponible, Patiño no está disponible. Yo creo que me parece, puedo estar equivocado. No hay información. Yo creo que le van a renovar solamente a Marcos Cáceres. Creo, a lo mejor estoy equivocado. Y de por ahí tengo mi duda con Pachi. A lo mejor Arce habla con él pero Maíz no creo. Después de la pausa estamos retornando, señoras y señores, para todo el continente. Con la señal en vivo. Vemos mucha gente conocida. Muchas gracias por el apoyo. En forma virtual, presente el presidente Infantino, el presidente de la Conmebol. Sacamos la bola. Cerro Porteño, el más popular de Paraguay. El equipo de la mitad más uno. Atención, Puebla Azulgrana. Y saca la bola, me dicen, un hombre muy consustanciado. Un hombre que está muy pegado, muy cercano a lo que es el fútbol. El fútbol. Periodista de ABC Cardinal. Le va a encantar sacar esta bola. Cerro Porteño de Paraguay versus Ariel Julián, por favor. Cerro Porteño jugará la revancha del año pasado. El cruce es Cerro Barcelona de Ecuador. Cerro Porteño de Paraguay. A ver, señor Federico, ¿a qué hora va Quincho del Rock, señor Federico? 21 a 22 sábado, 0 a 1 al turno trasnoche. Saludos para Héctor Rivera. Aquí me dice que el Turco García, ¿te acuerdas Turco García? Sí. Que es jugador de Racing, símbolo de Racing, ¿verdad? Dijo anoche en Teises porque deseaba para Racing Olimpio Cerro. Ah, mira vos. Mira vos. Bueno, nos dicen que el Quincho del Rock está facturando como loco. Señores, Cerro de Paraguay versus... Como diría un amigo candidato a concejal. Inter de Porto Alegre. Cerro Porteño, Inter de Porto Alegre, impresionante. ¡Qué cruce! Me imaginé los dos. El de Ariel también. Me venían a la mente los dos, pero creo que Inter. Vamos con Daniel Chun. Entonces como el que quedó para confirmar nomás. Claro, vos ya diste. Claro. Yo soy el que ya viste que quedó una sola bolilla. Y saco nada para confirmar que es Inter. Ah, Inter. Claro, hace rato bueno, fue que dije, señores, sin protocolo alguno, ya sacó las dos bolas de una el señor Chan, muy avivado como siempre. Cerro Inter. ¿Te gustaría dejar tu testimonio? ¿El mío? Para la audiencia del Cardinal Deportivo. ¿Y quién me va a presentar, Federico? El de la arenga, el de la arenga. Claro, el de la dale, arenga, con la arenga, haceme con polenta. Yo voy a tirar también, dale. Que vengan de a tres, hermano, dale. Sorteo virtual de la Copa Libertadores.
Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Baby Superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itagua. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacemos tu pedido al 0984800650. Muy bien, señores, seguimos con el sorteo de la Copa Libertadores de América para toda América. Estamos en vivo. Momento de ver el cruce para equipos paraguayos, conocer los rivales. Está connotado periodista de Asunción, el señor Bruno Fabián Pompesoa. Algo difónico, que tomó algo anoche, algo fresco. No sé, da la impresión que le pica la garganta, señor Ariel. No, bien. Por esta época, estamos bien, señor Bruno. Bien. Bueno, por favor, si puede pasar a proceder y quitar la bolilla del copón. Pica lejos ni de tu presentación, pero papá. Lo que pasa pica lejos la presentación. Que pase, por favor. ¿Cómo dijiste? Si puede, por favor. A proceder. A tomar una bolilla del copón. No vamos de nuevo a hacer eso. En serio, Ariel. No. Seguimos con el sorteo de la Copa Libertadores. El señor Ponce, es tan amable, por favor, puede pasar al lado del copón que está allí y sacar las bolillas. Copón. Las bolillas para conocer los rivales de los equipos paraguayos en octavos de final. Vamos a comenzar con Olimpia o con Cerro Porteño, señor Pon. Con Olimpia, por favor. Con Olimpia. Muy bien, atención Paraguay, atención hinchas de Olimpia, atentos, toda la expectativa y suspenso. En la voz de Bruno Pon, connotado periodista de Asunción, conocemos al rival del decano en octavos. Estoy revolviendo, estoy moviendo las bolas. Argentinos Juniors. Olimpia Argentinos Junior. Olimpia Argentinos Junior, octavos de final de la Copa Libertadores de América. El rival que muchos quieren, ¿eh? Sí. Barrio Obrero. Atención, Barrio Obrero. Vamos a conocer ahora al rival de Cerro Porteño. El cuadro dirigido técnicamente por Francisco Chiqui Arce. Bruno, por favor, si puede sacar la bolilla. A ver cuál es el rival de Cerro. Qué duro. Flamengo de Brasil. Flamengo de Brasil, el cruce. Qué partido. Qué Calioli y compañía. Qué partido. Qué cruce se viene. Qué cruce se viene para Cerro Porteño. ¡Qué cruce! Flamengo, rival de Cerro. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Probar nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutarse de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación
combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su beer cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el beer cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Bueno, Alfredo Aguilar, hoy imperdible la charla que teníamos con el arquero del Olimpia. La penada la que planear es la yare por la me curando a leia la veces que perdego 11 o 20 upea de las chores de volando a ley porque curado y porque no y para y se no que puta nada eso es lo de menos no que puta hay ta cosa hay de ay mà donde ya con algo ya mi hay mo ganas de saludar y nada de perder y ya ni inútil se manda y ya no todo sentido no este día ne con de Brapina. No, Luis Miguel Quang bà em rap yêu nhau mình cái gì vậy này con Cruy nung cao chứ nó còn cái gì thôi phát rồi che ta hôm qua thu ra qua lý tăng rồi cái phụ rồi iba lejos Alfredo más viaje no que puta hay ta cosa hay de tại mà để cho con ăn có sao gì ấy mà anh đang saludar y nada de perder y ya ni inútil se manda y ya este día tuve y Alfredo para siempre más mi amor ahí no mi amor y te digo mañana si llega a perder andate a la puta fulano de no se ve para nada el hockey llega fútbol y comerse nada de tal ahí donde sea Alfredo Jalo pero veo escribía independiente de redes sociales directamente Facebook escribió pero llegó ni bollo así el mensaje agresivo. Sí, esto un poco con idea y eso es lo que yo siempre digo. Yo no le doy bola nada. Me escriben, pero todos tienen la libertad de decir lo que quiera y pensar lo que quiera y escribir lo que quiera. Además, las redes sociales es libre. Eso no es imposible de atajar. De yo como ayo vea. Cristiano Ronaldo, un año criticado, Messi, un año jugador mejor del mundo, pero vayan de tronco. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filets de pechuga, muslitos de ala, muslos sin piel y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar.
Todo de ver. Con todo. Muchas gracias, muy amable. 27 de mayo. 1981, Liverpool derrotaba 1-0 al Real Madrid en la final de la Copa de Campeones de Europa en el Parque de los Príncipes. ...2009 en Roma con goles de Samuel Eto'o y Messi. Barcelona supera 2-0 al Manchester United y se corona por tercera vez campeón de la Champions League. 1927 nacía en Areguá Ranulfo Miranda, exfutbolista y técnico de la Albirroja, campeón de América en 1979. 1967 nace Paul Gascoigne, futbolista británico. 1922 nace Christopher Lee, actor británico, falleció en el 2015. Este era el hijo de Bruce Lee, ¿verdad? ¿Quién es? El mejor Drácula que vi en mi vida fue... Yo me estaba confundiendo. Christopher Lee. Christopher Lee, sí. Perdón. El otro era Brandon Lee, ¿verdad? El hijo de Bruce Lee. Atendé, Ariel. 1837, por orden del dictador Gaspar Rodríguez de Francia, es fusilado Vicente Ignacio Iturbe, prócer de la independencia. Miren ambos, o sea, en 1937 güey, que hicieron este puente impresionante y nosotros no pudimos hacer el viaducto. 1937 en la ciudad de San Francisco, California, se inaugura el puente Golden Gate. Bueno, 1937. ¿Cuántos años atrasados estamos, señores? Santoral. Cerramos con el sexto de Olimpia. San Eutropio. Escuchaste bien. San Gausberto. Yo conozco a Ausberto Rodríguez. Ex jefe de prensa del 1 de marzo. Así mismo. San Gonzaga y San Ranulfo. Por eso un día como hoy, 1927, nacía Ranulfo Miranda y le pusieron el nombre como corresponde del santoral del almanaque. Y el otro. San Ranulfo. Ariel, vos que tenés tanto recuerdo, volante. Segundo nombre. Volante de los 90. Hugo Ranulfo Sosa. Muy bien, Hugo Ranulfo Sosa, el segundo Ranulfo del... Siempre no era solo Hugo Sosa, sino Hugo Ranulfo. Porque había otro Hugo Sosa, me parece. Sí, pero este Hugo Ranulfo. Y le digo a Higino Rudía que el actor de Superman era Christopher Reeves, no Christopher Lee. De los señores del Señor de la Anilla, más de grande. Exactamente. Nos vamos, señores, volvemos a las 19. Segunda edición del Carinal Deportivo. Sí, señor, tranquilo, Quincho Ron. Nos vamos, chao. Papá, ¿por qué te dices gordo? Porque vos no sos gordo. Y algunas veces eso, por ejemplo, molesta, pero trato de no entrar en su juego, en el juego de la gente, y yo siempre trabajo. Algunas veces molesta, pero no hay que hacerle caso a la gente, porque siempre hay gente mala. Insisto, Olimpia vuelve a recuperar Camacho. Pelota que va sobre la izquierda. La tiene Bernie González. A ver, Bernie con Richard Ortiz. Mete con Alejandro Silva. Viene el derechazo. No. Engancha. Centro que va. Saca la defensa. Insiste Ortiz. Su peso, que por su pelo, que por su sonrisa, y mete el zurdazo, el sexto gol para Olimpia, que sigue haciendo historia, que sigue haciendo esta jornada épica e inolvidable para el hincha de Olimpia, para que el decano gane el partido 6-2 y 8 goles. Marcaba Olimpia, clasificaba, descontaba otra vez
de Táchira, pero Olimpia golpea el pecho y dice que va a estar en octavos de final. ¡Qué grande que sos, Olimpia! El tricampeón de América, el campeón del mundo ahora gana 6-2 con un balazo de zurda, con determinación, como lo hacía el Loco González, como lo hacía Adriano Samaniego, como lo hacía Raúl Vicente Amarilla, como lo hacía Talavera, como lo hacía Luisito Torres. Ese es el Olimpia, Ortiz de la jerarquía,